no perdonó a los ángeles que pecaron. Los amarró con cadenas infernales y los precipitó al abismo, donde son atormentados. El brillo centelleante de aquellas pupilas resaltaba bajo la tenue luz de los cirios. El religioso apretó la cruz que colgaba de su cuello con las dos manos y se acercó con decisión a la mujer. Y adoptada por la creación, yo soy la madre, la gran madre, y la luna se rinde a mis pies enraizados en la tierra, que odian a los hombres como tú. La mujer mostró sus dientes desiguales y podridos y escupió con violencia sobre el crucifijo. La bilis amarillenta se deslizó sobre la pequeña figura cobriza que representaba al Dios cristiano. Presa de la ira, se sacudió y sus pechos desnudos temblaron. La melena cobriza y apelmazada se mecía a escasos centímetros del suelo, mientras la bruja, colgada cabeza abajo, contemplaba el mundo invertido. A los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, Dios los echó a un abismo tenebroso. Mis dominios son la oscuridad y la muerte, y yo castigo a los hombres como tú, Pater, ignorante, monstruo ignorante. El cuerpo desnudo y mugriento de la hechicera volvió a agitarse. El religioso golpeó su rostro con fuerza y la hizo sangrar. Iracunda volvió a esputar, esta vez sobre el rostro del sacerdote, que retiró con los dedos la mezcla espesa de saliva y sangre que cubría sus ojos. Soy un siervo de Dios, maldito escorpión infernal. Volvió a golpear a la mujer, y mientras ésta se revolvía, apretó la pera de hierro sobre su vagina hasta que logró introducirla. Escuchó el sonido pegajoso de la carne al abrirse e hizo girar el tornillo. Percibió de nuevo el sonido gelatinoso de la carne. Las púas habían desgarrado las paredes internas y se abstrajo contemplando el color rosáceo y sanguinolento de la enorme cavidad que el instrumento de la tortura abría poco a poco al expandirse. Las brujas estaban hechas de la misma materia que el resto de las mujeres. Esta pieza está escrita por Nieves Quijarro y se encuentra en el libro de Jorge Ríos, 20 puertas hacia el más allá. Capítulo 10. El castillo de Bebelsburg. Esta noche, en la séptima puerta, vamos a hablar del castillo de Bebelsburg, situado en Alemania. Vamos a adentrarnos en su historia, la relación con la Orden Negra del Partido Nacional Socialista, las SS. Vamos a conocer sus leyendas y además experiencias paranormales personales y psicofonías de este increíble lugar. Y lo haremos de la mano de dos investigadores que no solo conocen su historia, sino que han estado personalmente en el castillo de Bebelsburg. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la séptima puerta. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Vamos a presentaros en primer lugar a Daniel Ortega, investigador, escritor, contertulio en diversos medios de comunicación y divulgador histórico. Muy buenas noches, Daniel. Hola, Laila, encantado de estar aquí con vosotros para compartir un ratito de historia y de unos temas, yo creo que hemos traído preparados bastante sorprendentes. Yo creo que nadie se va a quedar indiferente con lo que vamos a hablar hoy. No, la verdad que no, que es una historia impactante, un lugar increíble y además vosotros sois las personas indicadas para hablar de ello. Bueno, esperemos estar a la altura de lo que demanda la audiencia. Eso sin duda, eso sin duda. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a Jorge Ríos, investigador, reportero, contertulio en diversos medios de comunicación y director y presentador de los espacios radiofónicos Informe Enigma y Enigma en la Onda en Onda Cero Menorca. Buenas noches. Buenas noches, Laila. Un placer teneros a los dos aquí esta noche. Nada, el placer es nuestro y, como decía Dani, esperamos estar a la altura de la audiencia y con un tema muy, muy interesante que no va a dejar indiferente a nadie.
Bueno, pues si os parece podemos empezar hablando, ya he comentado en la introducción que vamos a hablar del castillo de Wewelsburg en Alemania y de algunas experiencias y vivencias que habéis tenido porque habéis estado allí personalmente investigando, y podríamos empezar a hablar un poquito de la historia porque el castillo de Wewelsburg es recordado por un símbolo de la Orden Negra del Partido Nacional Socialista, las SS, pero ¿hasta dónde se remonta la historia de esta construcción de planta triangular? Pues es una edificación que ya solamente por lo que comentabas hace unos instantes, por su singular forma, que todos tenemos en mente cuando hablamos de un castillo, ¿verdad? Pues esa planta rectangular, tal vez cuadrada, otro tipo de forma, pero triangular es bastante raro ver un castillo levantado ahí en mitad de un paraje, ¿no? En este caso, Wewelsburg, lo que es el edificio que conocemos, que hemos visitado Jorge y yo hace ya unos años, yo recuerdo que la primera vez que visité aquel sitio me impactó la forma. Recuerdo que fui en un viaje de documentación de uno de mis próximos proyectos literarios allá por 2015, si no me falla la memoria, y la verdad que te llevas una sorpresa mayúscula porque lo que es el castillo en sí no es que sea una mega fortaleza. Veremos luego las barbaridades que se han llegado a escribir sobre Wewelsburg, pero es un castillo, es una fortaleza que está levantada pues donde suelen estar erigidas estas construcciones, que es en lo alto de una colina, en lo alto de un promontorio, un lugar perfecto para defender todos los alrededores, en concreto en este área colindante con Paderborn. Estamos hablando del distrito de Buren en Alemania, cerca de Colonia, en el área de Westfalia. Es un lugar propicio para defender esos alrededores, esa villa que se erige en los alrededores del castillo. Estamos hablando de que los primeros vestigios, según nos comentaba la directora en las diversas entrevistas que mantuvimos con ella, con Kirsten, es que el castillo se levantó, o los primeros vestigios por lo menos que se conocen son del siglo IX. Pero claro, vemos la construcción y dices, bueno, pero esto es que tiene un corte, un toque renacentista. Pues efectivamente, las primeras edificaciones, pues unas encima de otras se van mejorando, se van derribando, se van volviendo a levantar, y la que se mantiene hoy en día y la que ha sido famosa por esa ocupación de tanto Heinrich Himmler como de sus SS se remonta al siglo XVII. Por lo tanto, ya hemos derribado un mito que parece que el propio Castilla lo levantó Himmler y su gente allá por los años 30 del siglo pasado, pero ni mucho menos. Los primeros vestigios los encontramos en el siglo IX, pero la edificación que hoy podemos ver son del siglo XVII, por lo tanto un castillo renacentista. Y de hecho encontraremos que la historia en sí del paso del Partido Nacional Socialista por el castillo de Wewelsburg es muy fugaz y muy simple, muy vacía quizás en contenido para todas las leyendas que se han forjado alrededor de ella, porque hay acontecimientos previos en este castillo que sí son dignos de remarcar, como ciertas batallas en las que se ha visto involucrado, o incluso, como también bien sabe Dani, los subterráneos de ese castillo aún se conservan aquellas mazmorras en las que al parecer la Santa Inquisición hizo de las suyas con alguna bruja que otra. Así es, porque en ese castillo todo el mundo que por primera vez tiene contacto bien a nivel presencial o documentándose sobre lo que hay aquí, a veces lo hace apoyándose unos textos, unos documentales que son erróneos, que parten de errores de bulto, ¿no? Que es achacar que el castillo lo levantan las SS, y ni mucho más cierto. Más bien, como comentaba antes, ya tenemos unos vestigios en el siglo IX, pero es que en aquella época, en esas etapas oscuras de la Edad Media, ¿verdad?, donde cualquiera que discrepaba con la Iglesia o se salía un poquito del trazado marcado por la Iglesia, pues enseguida era carne de cañón, y en concreto en este castillo se llegaron a quemar vivas a decenas de lo que llamaban brujas entonces. Pero bueno, pues es un lugar marcado por la tragedia. Veremos luego también qué es lo que ocurre bajo el dominio de las SS, pero pensemos que este castillo durante siglos está marcado por la tragedia, y sin ir más lejos la propia quema de brujas que allí se llevó a término. Es que de hecho allí, y perdona que os interrumpa, de hecho allí donde se ve la marca de las SS, automáticamente cuando yo y Dani visitamos el castillo, todo el mundo nos preguntaba lo mismo, ¿no? ¿A cuántos
presos de los campos de concentración ejecutaron allí, ¿no? ¿A cuántos mataron? ¿A cuántos asesinaron? Y la gente se va a sorprender a lo largo de la intervención de que prácticamente de sus manos, podríamos decir, cero. Prácticamente, o sea, de sus propias manos, cero. Y como ya decimos, sí que hay, digamos, un pasado quizás tortuoso, oscuro, pero que para nada tiene que ver con esa orden negra de las temidas SS. Perfecto, porque ahora sí que viene bien la pregunta que voy a hacerte, Daniel, sí. Porque se ha especulado mucho sobre la utilidad del castillo y bueno, todo lo que ocurrió en su interior, como has comentado, pues lo de las brujas, los rituales satánicos, las ejecuciones, las leyendas. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Muy bien, Jorge fue testigo de lo que os voy a contar ahora. Allá por 2015, pues imagínate, pues doy comienzo a un viaje más de tantos que a lo largo de estos años que llevo dedicándome a la divulgación, a la escritura de libros de divulgación o novela histórica. Recuerdo que me llamó poderosamente la atención cuando, guiado por Kirsten y Marcus, que es su mano derecha, y cabe decir que es uno de los mayores expertos en el mundo de lo que ocurrió allí, visitando ese museo a puerta cerrada, antes de que lo abrieran al público, me acuerdo que me acompañaron a una sala de un edificio anexo a ese castillo, donde en la época de ocupación de las SS se alojaba el cuerpo de guardia, es decir, una suerte de guarnición de soldados, más o menos el equivalente a una compañía, unos 120, 130 hombres, que vigilaban el castillo y sus alrededores. Pues en uno de los sótanos de ese museo, y Jorge lo ha visto también, han clavado en el techo, lo han tapado con una vitrina, lo que llaman la biblioteca de lo absurdo, es decir, documentales, publicaciones, libros, revistas, que hablan de auténticas aberraciones que ciertos autores o ciertos directores documentales, pues dejando volar su imaginación, pues se han pensado que allí ocurrió esto o lo otro, y sus opiniones y sus escritos documentales y demás están basados en unos cimientos de barro, que es que solamente tienes que ir allí a documentarte. Hay mucha gente, en otros programas de radio, y hablo de programas de radio de primera división y con tertulios de primera división que están ahí en todos los saraos, hablan de estos sitios sin siquiera haberlos visitado. Es que es así de triste. Dices, bueno, pero ¿con qué autoridad está? A ver, yo no es que sea aquí una gran autoridad, ni Jorge y yo seamos unas grandes autoridades para hablar del tema, pero por lo menos lo hemos visitado y hemos entrevistado a los que más saben de esto en el mundo, que son Marcus y Kirsten, la directora y su asistente. Entonces, cuando yo veo aquello en 2015, digo, pero ¿y esto qué es? Y me dicen, no, esto es todas las aberraciones que vamos recopilando. Dice, lógicamente aquí no está todo. Dice, te podríamos enseñar cajas y cajas con toda la morralla que se ha escrito sobre Wewelsburg. Lo que tenemos que tener claro que Wewelsburg es una villa, un pueblecito pues que no llegará a las 2.000 personas. En la época de la Segunda Guerra Mundial y sus prolegómenos tampoco alcanzaba esas 2.000 personas. Y en este castillo, pues antes de la llegada de las SS, tenía pues esas funciones pues de fortaleza, de lugar de vigilancia, un punto de seguridad para esos habitantes y esas rutas comerciales que había por allí. Pero también tenía otra función, más allá, cuando lógicamente la Edad Media transcurre, pasa, y ya esas utilidades defensivas, digamos que las van dejando aparcadas. Los castillos sirven de mero alojamiento pues para familias adineradas, para el clero, pero en esta ocasión el propio castillo pues pasa a manos, vamos a llamarlo así, de la provincia de Paderborn-Buren, sería ese distrito, como si nosotros buscamos un equivalente en español, pues sería como una provincia, ¿vale? Para hacernos una equivalencia. Ajá. Entonces, esa titularidad, pues digamos que destina el castillo a unos fines sociales, por lo tanto acondiciona el propio castillo, muchas de sus dependencias. Jorge lo ha visto, que te puedes alojar allí. Entonces tú hoy en día estás digamos retrotrayéndote a casi un par de siglos atrás en el tiempo, es decir, le han vuelto a dar esa utilidad de alojamiento, de albergue para los caminantes, la gente que pase por allí, y luego también era un punto de encuentro de la gente de la región, donde se llevan celebrando desde hace décadas
festivales de folclore, reuniones culturales para hablar de los distintos puntos, digamos, de interés de la provincia. Entonces se reúnen cientos de personas allí cada 2 años para hacer ese mega festival folclórico que suelen hacer. Y luego a mayores, pues bueno, también tienen un pequeño museo que nos habla de técnicas de cómo forjar armas de la Edad Media. Te enseña el trabajo de un herrero. La verdad que es un lugar que tiene esa utilidad social que ha recuperado. Hoy en día lo tenemos así, vuelve a ser un albergue, vuelve a ser un museo, y lo han recuperado de esa tradición que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, la única utilidad que está demostrada era para digamos, dos vertientes. Por una parte, a Himmler le interesaba tener allí como, entre comillas, su Vaticano de las SS, es decir, bueno, un punto donde formar los nuevos líderes del mañana. Además, esto es algo que hacen mucha incidencia, tanto Marcus como Kirsten, que hay que divulgar, es decir, dar a conocer que este era un lugar meramente para formar gente, los nuevos líderes del mañana que iban a pertenecer a las SS. Pero también tiene, digamos, otra vertiente, que es la de investigar la cultura ancestral de los pueblos germánicos. Es decir, si las SS hacen, digamos, publicidad por activa y por pasiva en sus discursos de sus líderes, en sus puestas en escena, de lo que tiene que ser un retorno a ese legado, un retorno a ese saber popular, a esas creencias que tenían sus ancestros, pues allí se dedican a hacer excavaciones arqueológicas, se dedican a investigar sobre los orígenes de la raza aria. Y también, pues por supuesto, tienen otra serie de líneas de investigación, como pueden ser pues temas de agricultura, de fabricación o de maximización de la producción del campo, etcétera. O sea que no solamente se dedicaban a hacer esas presuntas misas negras, y por supuesto no hay ni rastro de que se hayan llevado a cabo esos ritos en época de las SS. Para que te hagas una idea, por poner un poquito punto final a estos mitos, leyendas que circulan, el único, digamos, foco que podemos apuntar sobre Wewelsburg para decir, bueno, hacían aquí algo raro, eran bodas siguiendo un rito pagano, es decir, un rito que ellos habían seguido antes de la llegada del cristianismo a las tierras germanas. Por lo tanto, bueno, llegaba ahí un oficial de las SS con su mujer, se casaban y pues bueno, hacían una boda, pero al estilo pagano, vamos a llamarlo así. También es cierto que sí que se han hecho ritos satánicos, pero ya nos tendremos que avanzar unas cuantas décadas en el tiempo, porque había pues lo típico, los taraos de turno, pues que aprovechando que existían estos mitos, estas leyendas, pues en los años 70 sobre todo, se dedicaron a hacer pues eso, misas negras, a hacer supuestamente sacrificios humanos, o sea, de cualquier cosa que nos pueda venir a la mente, pero que también muchas veces se ha exagerado. Pero en la época de ocupación de las SS, máximo lo que se hacía es esto que os he comentado y que Jorge también lo pudo comprobar de primera mano cuando hablábamos con Kirsten y con Marcus. Para hacer un pequeñito apunte, desde que en 1934 el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, firma un arrendamiento por 100 años con el distrito de Paderborn para adquirir el castillo de Wewelsburg, y eso es muy importante, y yo y Dani lo remarcamos siempre, o sea, llegan a un acuerdo, a una negociación, porque todo el mundo siempre piensa que allí donde iba las SS era quiero esto y lo cojo por la fuerza, y intentaban ser lo más diplomáticos posibles. Y en este caso se llegó a una condición económica, se mantuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde aquel año 1934 y obras posteriores que se hicieron en el castillo, se han dicho absolutamente de todo. Como ya hemos dicho, que si rituales satánicos en la cripta, que si la sala de los generales intentaba imitar la mesa redonda del rey Arturo, que si un caldero de oro quería en el centro de la cripta. Pero lo más descabellado de todo, yo la leyenda más absurda, y que encima lo más aberrante es que aún hay personas que la mantienen, es cuando el supuesto investigador y escritor Jan Van Helsing, en 1993, escribió que en el castillo de Wewelsburg se estuvieron guardando ovnis, objetos voladores no identificados. O sea, esto es lo más absurdo del mundo, partiendo de una base. El castillo, a día de hoy, como lo vemos, no es el castillo que adquieren en 1934, es decir, ese castillo tenía como una especie de rebozado y Himmler mandó picarlo para que quedara a piedra vista, como un castillo medieval, ¿no? Alejándolo de aquel corte renacentista.
salvo por esto, está en su estado original. Es decir, tú puedes ir allí por las estancias, pasear, verás el tamaño de las puertas. Yo, sinceramente, le digo a todas estas personas amantes de la ufología que, por favor, me digan por qué parte de aquel castillo introdujeron un objeto volador no identificado, atendiendo a que mínimamente pueden medir 40, 50, 60, 100 metros de largo. Yo sigo esperando que alguien, por favor, me diga, mira, pues por esta entrada o por esta. Otra cosa es que hubieran dicho que, como bien ha dicho Dani, era un lugar para experimentar, para investigar, para explorar, que hubieran obtenido algún tipo de trozo, algún tipo de material que hubiera venido del espacio. Eso sí es plausible, evidentemente. Pero decir que realmente era una especie de hangar para guardar objetos voladores no identificados, yo creo que eso ya incluso sobrepasa el tema de que el propio Himmler hiciera rituales en los cuales se bañaba en sangre. Claro, es que por apoyar un poco más lo que acaba de comentar Jorge, tú imagínate que entras, lo puedes ver perfectamente en internet, según nos están escuchando los oyentes del programa, pues que busquen Castillo de Wewelsburg, que se vayan a las fotos, que se vayan al plano de turno, y se van a quedar impresionados porque, vale, sí, la arquitectura es muy bonita, tiene una planta triangular, hay una torre norte enorme que apunta hacia el norte, luego tienes dos torres más pequeñitas que cerrarían ese triángulo, la torre suroeste, la torre sureste, y en esa fachada que digamos que da hacia el este, vas a ver una puerta de entrada muy, muy curiosa, muy, muy trabajada, etcétera, etcétera, pero que sí, vale, tiene mucha altura esa puerta, pero atención al dato, tú métete con una furgoneta de la típica de reformas que puede llevar cualquier albañil de un lado a otro, pues es que pasas, vamos, no cabe un folio ya entre los retrovisores, no te digo más, o sea, cabe justísimo. Entonces, luego accedes a un patio, pues eso, con su planta triangular, que hay unas escaleras, que accedes ya a la entrada principal, tienes otras escaleras accesorias que vas al museo, a otras dependencias, pero es que allí dentro, como bien apunta Jorge, es que es imposible meter cualquier aparato volador. O sea, es que me lo expliquen a mí también porque es que no lo entiendo. O sea, no me lo imagino. Sí, es que lo curioso es eso, ¿no? Que es muy fácil divulgar una leyenda, pero lo importante realmente es demostrarla, ¿no? No solamente divulgarla y cogerla de generación en generación, contarla y además que es absurdo pensarlo, que es que lo que estáis contando. Claro, es que tú imagínate que en este castillo a Himmler le interesaba que aquello, pues bueno, tuviese un impecable estado de revista para que lo visitase quien lo visitase. Como comentaba al principio, pues las utilidades que le daban antes de la guerra eran concretas, el tema del museo, el tema del albergue, pero es que a partir de ese año 34, cuando las SS pagan un Reichsmark, imagínate, como si decimos ahora, pues voy a pagar €1 al año por tener el castillo, pues bueno, pues mira qué alquiler más barato me ha salido, pero claro, eran las SS y diles tú que no, pero bueno, por lo menos gestionaban eso como bien decía Jorge, con cierta diplomacia. Fíjate que un dato que a mí me gusta comentar cuando hablamos del castillo de Wewelsburg es que el propio Himmler, tonto no era, llegó donde llegó pues por sus tretas, sus artimañas, ahí llegó a ser el número 2 de la Alemania de aquel reinado del Partido Nacional Socialista. Hitler lo tenía muy claro. A ver, él podía llegar a creer hasta cierto punto en temas esotéricos, ocultistas y demás, pero Himmler era un auténtico devoto, lo mismo que Rudolf Hess, eran dos devotos de estos temas. Por lo tanto, Hitler no le dio ni un solo Reichsmark para que se dedicara a hacer sus historias de investigación. Por lo tanto, Himmler lo que hizo fue fundar una asociación, o sea, alucina con el tema porque, bueno, como no me voy a llevar ni un duro por parte del partido, pues ni me lo van a dar nadie, digamos, dentro del gobierno, tranquilos que yo me monto algo. Y monta una asociación que se llamaba Para el Avance y Mantenimiento de las Reliquias Culturales Alemanas. De hecho, lo que os comentaba, que una de las líneas de investigaciones, pues bueno, era eso de la raza aria, de la arqueología y demás. Pues dentro de esa asociación empiezan a aportar dinero industriales de renombre, donaciones particulares, y básicamente el tío se llega a gastar allí 15 millones de Reichsmark en esa reforma. O sea que podemos ver en el puente de acceso al castillo, pues ahí grabado el año 34 y tal. Y bueno, en esa reforma cabe citar que bueno, él lo que quería era que el castillo presentase un estado impecable, pero de corte medieval. Por lo tanto, ese rebozado que decía antes Jorge, digamos que había una capa como de yeso por encima, pues lo ordena picarlo y queda la
piedra al descubierto, por lo tanto tiene ese aspecto más medieval. Y claro, él tenía en mente, pues bueno, antes de la guerra, pues sabía lógicamente que iba a haber una guerra a medio o largo plazo con la Unión Soviética, por lo tanto aquello también lo proyectó como una casa, vamos a llamarlo así, para destinarlo al descanso del guerrero, es decir, antes de ir a la guerra, los altos oficiales de las SS irían allá a descansar o a su vuelta del campo de batalla, pero allí la única reunión, y fíjate el dato que importante es, la única reunión que tienen con, digamos, altos cargos de las SS, hablo de Reinhard Heydrich sobre todo, lo tienen prácticamente una semana antes del inicio de la Operación Barbarroja, ese 22 de junio del año 41, pues unos días antes se juntan aquí y vete a saber qué maquinaron en sus cabecitas, ¿no? Pero ahí lo que está claro que no hubo una utilidad del castillo para posteriormente, cuando ya estalla la guerra contra la Unión Soviética, ya no era ese lugar del guerrero, de descanso del guerrero, etcétera, etcétera. Ya pasa a meros fines de investigación y poquito más, porque muchos de los oficiales que estaban allí sirviendo se tuvieron que largar al frente ruso. O sea, me parece, si no me falla la memoria, que solo quedó el arqueólogo, y porque le tenía ahí encandilado a Himmler, que tenía ahí con su excavación, oye, mira, que he encontrado esto, lo otro, vamos a seguir ampliando el museo, y el otro pues como que dijo, vale, tú quédate aquí que parece que haces algo, y el resto a la carne de cañón al frente. Jorge, ¿por qué no nos cuentas, le cuentas a los oyentes qué altos cargos del Partido Nacional Socialista estuvieron en el castillo y en cuántas ocasiones el dirigente de la Orden Negra de las SS estuvo también allí? Pues aquí los oyentes se van a sorprender, porque si vemos fotos del castillo de Wewelsburg, es un castillo que pega muy mucho con la imagen de las SS, y todo el mundo pensará que haya estado Himmler, que ha estado el ministro de propaganda Joseph Goebbels, el arquitecto Albert Speer o Hermann Göring o incluso Rudolf Hess, y para nada, digamos que de la élite nacional socialista tan solo estuvo Himmler y su mano derecha, como bien ha dicho Dani antes, que era Reinhard Heydrich, que, el protector de Moravia, jefe de la Gestapo, un asesino nato, prácticamente también dicen que fue uno de los ideólogos de la solución final. Estas fueron las dos figuras, las dos cabezas importantes que visitaron aquel castillo. Seguramente Heydrich, porque aparte por la Operación Barbarroja, porque allí donde iba Himmler iba Heydrich, o sea, era su fiel compañero de viaje, ¿no? Que luego ya podríamos entrar en algunos otros programas con la muerte de Heydrich, si Himmler lo permitió o no lo permitió. Pero como también ha dicho antes Dani, Himmler se buscó las castañas para levantar este castillo. ¿Por qué? Porque Hitler, aunque también se especula mucho que estaba metido en el tema del ocultismo, en el tema de este tipo de situaciones extrañas, como que pasaba un poquito de Himmler cuando hablaba de esto, ¿no? Es decir, Himmler quería jugar a esto del ocultismo, a esto del espiritismo, pues como que él se mantenía al margen, ¿no? Y de aquí quizás venga que nunca visitara este castillo. Sí que es cierto que hemos escuchado algún rumor muy leve, de que mientras se estaba construyendo, en algún momento es posible que Albert Speer, el arquitecto principal de Hitler, pasara alguna vez valorara los planos, pero directamente las dos cabezas de turco que estuvieron allí, los dos personajes importantes, fue Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich. Y las veces que estuvo Himmler allí, pues esto también, Dani sabe exactamente la cifra. Eso también es motivo de especulación, de mucha leyenda, porque la gente cree que era como una especie de casa permanente de él, que era su cuartel general, y para nada. De hecho, Dani lo podrá corroborar, a lo mejor pasaba un día o dos y se marchaba. Era como un lugar de descanso, venía, miraba cómo estaban las cosas y se volvía a ir. Quien realmente dirigía aquel castillo era quizás un capitán, quizás un teniente, y ya estaba poquito más. O sea, no era la residencia principal de Himmler, no era el cuartel general principal del líder de las SS. Eso es, como bien dice Jorge, no, para nada, Wewelsburg era un lugar, bueno, voy a decir dos datos que seguro que más de uno en la audiencia se va a quedar alucinado. Como bien decía Jorge, Wewelsburg no era un lugar de residencia permanente para Himmler, ni mucho menos. Allá acudió con su familia, o sea, no en plan, voy aquí yo a destruir el mundo o arreglar el mundo para Alemania, de forma permanente, ¿no? Él aparecía por allí, pues eso, en plan mini vacaciones, pues un fin de semana, 4 días, 2 días, en función un poco de su agenda, pero normalmente iba acompañado con su mujer, con
con su descendencia, y prácticamente allí no pisó ni 20 veces. Y si mal no me falla la memoria, creo que pisó solo 19 veces. En un periodo desde el año 34 hasta el año 45, yo creo que son pocas veces. O sea que... Sí, poquísimas. Son muy pocas veces. Él sí que es cierto, y Jorge lo visitó, ya no queda nada, pero en una de las salas de este castillo podemos ver, en la zona sur del castillo en concreto, que tenía sus dependencias. Digamos que eran una serie de habitaciones donde él permanecía allí cada vez que iba con su familia para pasar esos días en concreto. Sí que es cierto también que se ha comentado muchas veces ya os digo, en estos documentales o gente que habla de estos sin haber pisado allí, se asegura por activa y por pasiva que aquello era un complejo ultra defendido, casi como Rastenburg, es decir, el cuartel en Prusia Oriental de Hitler, que estaba aquello súper defendido. Bueno, pues esto ni mucho menos. Estamos hablando de una compañía de unos 120 hombres, que normalmente pues iba pululando por allí Hermann Bartels, que era el arquitecto que diseñó digamos estas reformas del castillo, pero es que era un arquitecto, o sea, es que no tenía, desde el punto de vista militar, no tenía ninguna capacidad de liderazgo. Allí el rango que más se podía ver era un mero capitán al cargo de esta seguridad de la fortaleza, y esos 120 hombres se estaban repartiendo lógicamente en varios turnos, mañana, tarde, noche, sus respectivos descansos, pero luego también Jorge estuvo conmigo. Yo les llevé a lo que queda del campo, bueno, vamos a llamarlo mini campo de concentración de Niederhagen, que está a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros del castillo, donde había unos 2.000 reclusos en su máximo apogeo, donde se confinaba a presos sobre todo de carácter religioso. Es decir, allí casi todos los presos que nutrieron en las filas del campo de concentración de Niederhagen eran testigos de Jehová. Sí que hubo algún preso del frente oriental, algún preso, vamos a llamarle común, alemán, pero lo que más apuntaba eran testigos de Jehová. Otro bulo que se ha extendido muchísimo es la calidad de estos soldados. Se les ponía siempre como que eran super soldados, lo mejor de las SS, ni mucho menos. Si cualquiera que nos está escuchando investiga un poquito en esos soldados, en esa dotación que protegía el castillo, se va a quedar alucinado, porque dice, anda, pero si la mayoría son soldados, vamos a llamarles mayores, gente que tiene la cara un poquito demacrada. ¿Por qué? ¿Por qué esas características? Porque los mejores soldados, ¿dónde estaban? Estaban en el frente, estaban haciendo la guerra contra Rusia, sobre todo a partir de ese año 1941. Por lo tanto, ese es otro bulo que se ha extendido, ya que los soldados que estaban allí, pues bueno, lógicamente dentro de una compañía les había con muy buen estado de salud, otros con, digamos, un estado de salud regular, que venían heridos del frente, que venían de otros servicios y bueno, pues no estaban en su mejor momento, pero que simplemente se dedicaban a custodiar a los presos. Por lo tanto, esa calidad de super soldados que nos han vendido muchas veces, ni mucho menos. Y a mayores, cerquita de ese campo de concentración, pues había que también lo visitó Jorge, había un campo de tiro en miniatura, porque como en cualquier guarnición tiene que haber un lugar donde los soldados se puedan adiestrar, refrescar ese adiestramiento. Entonces ahí hacían sus prácticas de tiro, y en casos muy puntuales, y esto nos lo dejó muy claro la dirección del castillo, se fusilaron algunos prisioneros. Entiendo que pues alguno que intentó escapar o que intentó sabotear algo, que era lo que establecía el reglamento militar de la época, en todos los ejércitos, si tú te escapabas de un campo de concentración o habías saboteado, tu destino era ese, ¿de acuerdo? Entonces aquí no iban a hacer una excepción. Y luego también otro bulo que se ha extendido muchísimo, es sobre la población. Que existe en Wewelsburg. Como he comentado antes, eran entonces unas 1.000 y pico personas, ahora estarán sobre unas 2.000, que es un barrio, lo digo barrio entre comillas porque muchas veces cuando tú, por ejemplo, vives en una gran ciudad, en los alrededores tienes barrios o tienes pueblecitos que son ciudades dormitorio, que se las llama, ¿no? O residencias dormitorio. En este caso, Wewelsburg hoy en día es una población dormitorio de la cercana Paderborn, que es una ciudad ya más grande. En aquella época, pues bueno, la gente que vivía allí era de una religión católica en su gran mayoría,
había algunos menos protestantes, pero la mayoría eran católicos, y se jugaban el tipo muchas veces, y esto lo pude constatar yo en la primera visita que hice en 2015, ya que estuve hablando con una mujer que se dedica a cuidar de la iglesia. Es bastante católica la mujer, y me enseñó incluso un cementerio militar que tienen cerquita, donde van a rendir homenaje a los ciudadanos de Wewelsburg que han muerto en las dos guerras mundiales. Fíjate lo curioso, la bondad que tiene esta gente, que cuando hacen estos homenajes muchas veces se les ha tildado de neonazis, se les ha tildado de todo lo que te puedas imaginar, y ni mucho menos. Y cuando tú hablas con la gente, cuando hablas con el ciudadano de allí, y esto es lo que mucha gente no hace, porque prefieren etiquetar antes que esforzarse en investigar, lo que te dice gente como Cheli, que es la mujer que cuida esta iglesia, es que ahí en esas lápidas que aparecen muertos y desaparecidos, ahí están sus tíos, están sus padres, están sus abuelos, sus hermanos, y fueron a luchar por Alemania, no por el Kaiser ni por el Führer, fueron a luchar por su país, porque estaban en guerra y les tocó ir a luchar. O sea, no dicen que fueron a luchar nunca por su Kaiser o por su Führer. En este caso se jugaron muchos la vida porque estaban ayudando a los presos, dándoles comida, hortadillas y demás. Y Jorge ha visto que el camino a pie pues son casi unos 2 kilómetros. Cuando entras en la ciudad o en el pueblecito, son calles a veces un poco intrincadas. Pues imagínate tú a niños, a mujeres, hombres que están intentando dar de comer a esos pobres internos del campo de concentración que si no tienen un poco de ayuda externa pues van a morir como piojos. Y de hecho pues allí en las obras de reconstrucción del castillo pues palmaron tranquilamente 1.800, 1.900 personas, que se dice pronto. Fijaros si el castillo de Wewelsburg llegó a pasar incluso no desapercibido, pero la importancia que le han dado a algunos y que quizás no tenía tanta, es que estamos hablando de Himmler, estamos hablando de Reinhard Heydrich, estamos hablando de dos figuras importantes dentro del régimen y que fugazmente estuvieron allí. Sin embargo, hay una figura que siempre pasa desapercibida y que incluso tanto Kirsten como Marcus nos dijeron que ella, porque hablo de ella, era muy importante. De hecho, es que no tenía un cargo realmente relevante dentro de las SS, que era la jefa del servicio, es decir, la jefa, Dani se acordará, la jefa de las cocineras o de las mujeres que tenían que limpiar la ropa y todo. Sí. Sale en alguna imagen por ahí fugazmente que asoma la cabeza y decían que esa señora sí que era realmente importante porque conocía todos los trapos sucios de ahí dentro, todo lo que se hablaba lo sabía ella. O sea, ya no estamos hablando de Himmler ni de Heydrich, estamos hablando de una simple mujer, la jefa de las gobernantas del servicio, que tenía toda la información, todo lo que se cocía ahí dentro, todo el meollo, lo sabía aquella señora. Y es lo que nos dijeron, ella sí era peligrosa por lo que llegaba a saber. Sí, tal cual lo estaba diciendo Jorge, esta mujer a la que alude, que es Elfriede Wippermann, la veis en las imágenes. De hecho, en el libro que publiqué el año pasado, que se titula Soldados, hazañas y batallas, hay un capítulo dedicado a Wewelsburg. Hay una imagen de ella que es la que mejor se conserva. Sale junto a varios oficiales de las SS, entre ellos el propio, se le puede ver perfectamente a Reinhard Heydrich a la izquierda de la imagen, y se ve de fondo la Torre Norte con andamios y demás, y se la ve ya muy sonriente, ¿no? Como que todos pasan delante de ella, como que, bueno, cuidado que estás aquí la que manda. Y fíjate que digo la que manda, porque según lo que nos comentaron tanto Kirsten como Marcus en las distintas ocasiones que les hemos entrevistado, ella cocía, digamos, todo lo que ocurría dentro del castillo, pasaba por sus manos, porque era también como esa suerte de jefa de protocolo, es decir, que todo lo que se cocía ella lo olía antes, ¿no? Digamos, de ponerlo en marcha. Y en concreto ella tenía mucha influencia sobre el capitán que manejaba ese castillo, uno de los que pasó más tiempo allí, porque tenía ciertos problemas de salud, en concreto del estómago, y bueno, pues ella pues con algún remedio casero y tal, pues le iba haciendo, no sé si voy a emplear bien el término, pero algo como una suerte de homeopatía para restablecer el estado de salud de ese capitán. Entonces, pues bueno, como que él era muy condescendiente con ella, muy permisiva, y le dejaba muchos asuntos de lo que es el servicio doméstico de este castillo pues en sus manos, y insisto que era bastante permisivo con ella, la tenía cierto respeto también, por supuesto, porque en aquella Alemania de aquella época, imaginaros ese castillo más luego el campo de concentración cercano, más
ese edificio principal donde se quedaba esa compañía de soldados para custodiar el recinto, tenían que estar atendidos por personal de servicio. Las SS mandaron a personal de servicio, pero a veces se quedaban cortos y tenían que recluir a gente del pueblo, ¿vale? Eso es un dato muy importante. La gente del pueblo estaba bastante limitada. Quiero decir que no podían tener mucho acceso al castillo. Algunos, cuando se iban ganando la confianza, que bueno, parecía que no eran sospechosos, más o menos podían actuar con el mismo nivel de discreción que el personal de servicio de las SS, pero hay que decir que en este castillo tanto el personal de servicio como los obreros que trabajaron en el castillo, unos forzados sacados del campo de concentración y otros eran voluntarios, que se les pagaba la verdad que bastante bien, porque este era lógicamente un punto de referencia, un castillo de referencia para las SS y para Alemania, por lo tanto recurrieron también a personal externo, ¿de acuerdo? O sea que no solamente hay que tener esa idea de que aquí trabajaba todo el mundo forzado, había un mínimo porcentaje de gente voluntaria, pero bueno, que eso también es un dato que hay que citar. Pero muy importante, si alguien busca sobre esta mujer información, que recuerde el Friede Wippermann, porque vais a ver las pintas que lleva de mujer autoritaria y muy pocas veces se la ve sonriendo, solamente cuando está ahí Heydrich delante y estos peces gordos, pero lo demás debía tener un humor bastante chungo. Da miedito, sí. Daniel, ¿quién era Karl-Marian Billigut? ¿Qué vínculo tenía con el líder de la SS y qué papel jugó en la adjudicación de esta fortaleza? Sí, Karl-Marian Billigut, vamos a llamarle así, una suerte de consejero espiritual de Himmler. Himmler era un personaje que bueno, sí que me gustaría andar un poquito en su biografía de forma puntual. Él no combatió lo mismo que sí que hicieron otros personajes, altos cargos del Tercer Reich, como el propio Himmler y otra serie de altos cargos. Sí que fue uno de estos hombres que se quedó a las puertas de luchar en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, él tenía que demostrar su valía a cualquier precio y no le importaba ser una revista para alcanzar los mayores puestos dentro de la organización de las SS o del partido, cosa que, como bien hemos visto en la historia, así nos lo demuestra, Himmler llegó a lo más alto. Para ello, no le importaba usar tretas, vamos a llamarlas legales, y otras más oscuras. Dentro de esas tretas oscuras, ya sabéis que tanto a finales del siglo XIX como a comienzos del siglo XX, muchos líderes políticos, dirigentes de las naciones a nivel mundial recurren a esta suerte de videntes, de asesores espirituales para afianzar su posición dentro de los partidos políticos en los que pertenecen, sus gobiernos, para que su país mejore de alguna forma respecto a sus competidores. Pues Himmler no dudó en recurrir a este personaje, que tiene una biografía bastante curiosa, pero que se autoproclama como vidente. Por eso es una de las cualidades que básicamente podemos desgranar dentro de su biografía. Él, dentro de esa búsqueda que Himmler hizo, sobre todo en el año 1933, de un castillo para sus SS, se lo lleva de tour por toda Alemania, se lo lleva de compañero de viaje, y él le va diciendo, pues aquí tengo buenas sensaciones, aquí no, este sitio me gusta, este no me gusta, hasta que llegan a Wewelsburg, y dices, bueno, pues ¿por qué hemos escogido este lugar? Bueno, pues Karl-Marian Billigut le llena la cabeza de películas, y entre ellas pues le dice, mira, aquí cerca, y digo cerca entre comillas, se pegaron nuestros antepasados germanos con los romanos y les derrotamos en esa gran batalla conocida como la batalla de Teutoburgo, donde los germanos derrotan a las legiones romanas, y a partir de ahí pues bueno, ya los romanos se retiran de Germania hasta unas líneas bastante lejos del lugar donde tuvo la batalla, y como que les dejan ahí tranquilitos una temporada, ¿no? Pues Karl-Marian Billigut, haciendo esa suerte, digamos, esa función de vidente, le dice que él ve con toda claridad que allí va a ocurrir una batalla tan importante como la de Teutoburgo, pero en este caso con tropas que llegan del este, es decir, contra el ejército rojo. Por lo tanto, Himmler se le abren, te puedes imaginar, los ojos como platos, dice, madre mía, lo que me está contando este hombre, sí o sí montamos aquí nuestro Vaticano, nuestro lugar más importante para nuestras SS. Por lo tanto, yo a Karl-Marian Billigut, que le califico pues eso como consejero ideológico, espiritual, para mí era un vendedor de humo que supo aprovecharse muy bien de la circunstancia y supo aprovecharse muy bien de que con
conocía a Himmler y de sus aficiones por la mitología, las tradiciones germánicas. Por lo tanto, pues bueno, cuando él supo de esa batalla que ocurrió más o menos cerca, insisto, entre comillas, pues claro, le cuenta esta película, Himmler se queda totalmente fascinado y pues dice, venga, pues nos asentamos en este lugar. Y básicamente esto ocurre a finales del año 33. Si encajamos a la fecha, dices, anda, pues si es que a principios del 34, en enero, justo se produce el arrendamiento del castillo, ¿no? O sea, para que veáis un poco la conexión entre el arrendamiento y la comedura de tarro que se curra aquí el amigo Carl Maria Billywood para conseguir que Himmler establezca allí su castillo de las SS. Que esto, de hecho, dejan un poquito en mal lugar a Himmler, ¿no? Porque lo vemos ese hombre rudo, ese hombre decisivo, ese supuestamente asesino implacable y que no tenía miramiento ninguno con los campos de concentración, y viene un tío como Carl Maria Billywood y empieza a decirle, pues esto, que en el siglo IX las tropas, bueno, concretamente el ejército 17, 18 y 19 romano, pues es derrotado por las tropas germánicas y que a partir de aquí tiene que montar su castillo, y Himmler, sin pensárselo dos veces, catapum, pues lo coloca aquí. Pero es que lo mismo encontramos con otros hechos anteriores. Es decir, Otto Rahn también le decía esto, y aquí Himmler iba de cabeza a donde le decían. Con lo cual vemos la parte más dura, ¿no?, de ese líder de las SS, o quizás una apariencia, podríamos decir, pero luego le venían 4 tarados, podríamos decirlo de esta forma, y le decían, tú tienes que decir esto, tienes que pensar esto, y Himmler obedecía sin rechistar. Y un claro ejemplo es el castillo de las SS. Sí que era la idea de Himmler, sí que era el sueño, ¿no?, tener ese Vaticano de esa orden negra, pero si no fuera por Carl Maria Billywood, el castillo de las SS no estaría aposentado hoy en día donde está Wewelsburg. Eso es. Curioso, interesante, una historia que yo creo que podríamos estar horas y horas aquí hablando del castillo. La verdad que es impresionante. Yo estoy con la boca abierta ahora mismo escuchando a los dos. ¿Por qué no nos habláis un poquito de estos dos sitios míticos que hay dentro del castillo, como son la sala de los generales y la cripta de las SS? Vale, pues si te parece, Jorge, hago un poco una aproximación histórica de por qué buscan este lugar, y luego pues él ya también que nos hable un poco de sus sensaciones dentro del castillo. Fíjate, cuando hacen esta remodelación, lo que busca Himmler es fascinar absolutamente a cualquier visitante. Él ha aprendido la lección de Hitler, de su jefe, vamos a llamarlo así, en Berchtesgaden. En Berchtesgaden, Hitler monta su Berghof, ese nido del águila, vamos a llamarlo así, donde va a poner, pues bueno, su centro de operaciones. Incluso durante la guerra muchas decisiones se toman allí en el Berghof, en esa mansión, ese complejo que montan en los Alpes bávaros, en el pueblecito de Berchtesgaden, que yo recomiendo su visita, ya no por los temas históricos, sino porque al que le guste el esquí va a alucinar allí. Pero es un lugar también fascinante desde el punto de vista de la historia. Himmler quedó alucinado cuando va por primera vez a este lugar que os comento, a Berchtesgaden, a ese centro digamos neurálgico en unas fases determinantes de la guerra, que es ese Berghof, y él pues dice, bueno, yo he visto aquí cómo han alucinado los dirigentes de otros gobiernos que han venido a ver a Hitler, y cuando les ha subido a ese salón de té al nido del águila, a unos 2000 metros de altura, unas vistas impresionantes desde ahí arriba, y dice, bueno, pues yo tengo que hacer lo mismo. Pues se les lleva a un lugar un poco, entre comillas, más modesto, pero que se cuida muy bien de que el lugar llame la atención. Yo me acuerdo cuando fuimos con Jorge y el resto del equipo, y me fijé en las caras cuando entraron al interior de la plaza del castillo, y cuando entraron a la sala de los generales, es que te quedas asombrado. Yo también me quedé, la primera vez que entré, casi me da la mandíbula inferior contra el suelo, me quedé alucinado. O sea, tú te imaginas una sala enorme, tienes una sala enorme, con un montón de columnas bordeando la entrada, ¿vale?, que se cierran como prácticamente en un círculo, y con un montón de ventanas alrededor por las que entra muchísima luz, ¿vale? Es una contraposición con lo que nos vamos a encontrar abajo. En esa sala que se llama, se ha traducido muchas veces mal, porque en alemán es la Obergruppenführersaal, es decir, la sala de los tenientes generales, porque la graduación en las SS es distinta a la Wehrmacht, al ejército regular alemán, pero bueno, nosotros en castellano pues muchas veces se ha traducido por sala de los generales, que queda, yo creo que más estético que sala de los tenientes generales, ¿no? Pero bueno, un poco ahí dejo el dato. En esa sala de los generales nos encontramos en el suelo
suelo un enorme sol negro, que luego Jorge nos comentará un poquito más el tema de simbología y demás, pero eso estaba hecho para fascinar. Imagínate esas columnas enormes con banderas negras, con la SS, con la bandera del partido y ese sol negro en el suelo. Eso es otro mito. Sí, tú vas a entrar, vas a alucinar con lo que ves allí, pero nunca hubo una mesa redonda para los caballeros de Himmler, ni mucho menos. Había una mesa normal, entre comillas, lujosa, pues porque allí te iba a atender un oficial, iba a despachar con las visitas que entrasen, pero nada más. Ni se hicieron allí ceremonias ni cosas raras, ¿vale? O sea, es simplemente una sala de recepción que te va a impresionar, Ajá. insisto, tal y como la ves hoy, alucinas, pues imagínate en aquella época cómo tenía que ser, ¿no? Y luego, pues justo debajo nos vamos a encontrar con una cripta que es todo lo contrario. Es enorme, es muy alta, ¿vale? Y luego nos vamos a encontrar que entra muy poca luz. Ahí lo que se busca es tal vez el recogimiento. Yo la primera vez que lo vi saqué una conclusión y me lo confirmaron tanto Kirsten como Marcus. Digo, esto está claro que es un lugar para hacer algún tipo de rito funerario. O sea, es que cuando tú entras a los sótanos de una catedral, de una iglesia, ves este tipo de criptas y dices, madre mía, esto es oscuro, las ventanas son muy pequeñitas, la luz casi siempre tiene que ser auxiliar, pues con unas antorchas, con tal. Y lo que te llama poderosamente la atención, luego nos lo va a ampliar Jorge un poco, es el tema de los ecos, ¿no? De la voz. Pero a mí lo que me llamó la atención desde el punto de vista estructural es que en el centro hay un hueco donde llegan, ¿vale? Tú bajas un par de escalones y ves como 3 soportes alrededor y en el cuarto soporte que tendría que ir y que supuestamente dices, bueno, pues aquí tendría que haber un cuarto soporte, no existe, sino que hay 2 escalones que te meten abajo, ¿vale? Y ahí hay como un par de tubitos en los que se cree, se especula, porque ni la propia dirección lo tiene claro, que llegaba una conducción de gas para que, pues bueno, prendiendo fuego a ese combustible, pues digamos que se alumbrase ese interior de la cripta con una llama eterna para rendir homenaje a los oficiales, a los restos de los oficiales que allí llegasen, ¿no? Y dices, bueno, pero si solo hay 3 soportes alrededor y luego como máximo, pues digamos en el círculo exterior de esa cripta, pues es que los soportes que hay alrededor no llegan a una docena. Y dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Para poner ahí objetos de poder? ¿Para qué? Lo que sí que es cierto es que en esa cripta sí se tenía idea, lo que no se sabe es si al final lo llegaron a hacer, es que en un contenedor, no sabemos si un caldero, una urna, el objeto que sea, todos los anillos que llevaban los altos oficiales de las SS, que se calcula que se entregaron unas 14.700 unidades, digamos que todos esos oficiales que iban con su anillo al frente, que se lo entregaba Himmler, deberían volver una vez concluyese la guerra, o si habían caído en combate tenían que quitarles ese anillo y devolverlo a la fortaleza. En este caso se calcula que se recuperaron unas 9.000, pero claro, te puedes imaginar la suerte que corrieron, ¿no? Cuando la guerra toca su fin, llegan los estadounidenses, también el pueblo, pues aprovechando que las SS ya no estaban en esas horas previas a la llegada de los estadounidenses, entraron allí, saquearon todo lo que pudieron, las habían pasado canutas, por cierto, durante la estancia de las SS, y luego los propios americanos pues también expoliaron todo lo que pudieron y más. Imagínate, estás llegando al Vaticano de Himmler, por lo tanto todo lo que pudieron se lo llevaron allí a modo de coleccionismo. No se sabe si en los últimos instantes se retiraron de ahí esos anillos, se enterraron en algún lugar, no lo sabemos. Pero vamos a dejar que hable Jorge, porque yo creo que él nos va a explicar perfectamente esas sensaciones que se obtienen en ambas salas. Sí, Jorge, cuéntanos tus sensaciones. Ahora entramos más en profundidad en aquella visita y aquella investigación que estuviste allí los dos. Como bien decía Dani antes, el tema de la simbología y que, bueno, la gente, sobre todo cuando llega a este castillo de Bebelsburg, se fija mucho en esa sala de los generales y en ese sol negro. Tenemos que tener en cuenta que el sol negro es un antiguo símbolo de los pueblos germánicos. O sea, ya tiene muchísimos, no voy a decir 1000 años, pero bueno, que tiene muchísima tradición ese sol negro. No es solamente que la Alemania nacionalsocialista lo pusiera en circulación. De hecho, cualquier cultura tiene símbolos y tiene amuletos por todos sitios. Y ellos se valían de esto, pues quizás porque les daba más suerte, menos suerte. También es cierto que la gente le busca un poco la puntilla a todo, ¿no? Que es un símbolo esotérico.
Está claro que está compuesto por 2 círculos concéntricos, en el círculo interior por ser la forma del Sol, que parten 12 rayos, que representan los 12 meses del año, que también encontramos una cierta forma con la esvástica, que de hecho la esvástica era un símbolo de buena suerte antiguamente por el budismo, y luego se adquirió por el Partido Nacional Socialista y ahora ya está como crucificada, que también es cierto que se encuentran partes de las runas SIG, esas runas de las SS. Todo eso está muy bien, pero tenemos que tener claro esto. El sol negro es un antiguo símbolo de los pueblos germánicos. Punto. Que parece que es que todo aquello que tiene que ver con la Alemania Nacional Socialista ya se ha estigmatizado. Ya no se puede volver a hablar de ello, no se puede volver a usar. Y para nada, para nada. O sea, todas las culturas tienen sus símbolos y tienen sus amuletos y ya depende de cada uno el uso que le dé, ¿no? Como bien decía Dani, la sensación que tienes al entrar allí dentro, yo cuando pisé por primera vez el castillo, me quedé boquiabierto, porque antes hablábamos de aquella señora del servicio, vemos aquellas imágenes de aquella operación Barbarroja, bueno, de aquella reunión anterior a la operación Barbarroja, y tú estás allí puesto en aquel puente y ves aquella foto y no ha cambiado absolutamente nada, y cuando digo nada, es nada, o sea, cero. Lo único que cambia eres tú prácticamente 100 años después. La piedra es la misma, los símbolos son los mismos, el lugar es exactamente idéntico. Es una bofetada de la realidad, o sea, estás viajando al pasado en cuestión de segundos. El castillo es realmente para mí impresionante, no se parece en nada a lo que he investigado anteriormente en nuestro país, y no es por desvalorizar o quitarle prestigio a lo que tenemos aquí, es que es algo totalmente distinto. Y ya cuando pisas aquella cripta de las SS, cuando estás dentro te das cuenta que aquel lugar era un lugar diseñado para algún fin mucho más quizás oculto, que luego no se llevaría a cabo, ¿no? Pero algo muy potente. De hecho, estamos hablando del Vaticano de las SS, y tanto Dani como yo vimos unos planos muy antiguos de aquel lugar, y de hecho tenemos la cripta, tenemos la sala de los generales y 2 niveles superiores. Pero en aquellos planos el diseño original era que toda aquella torre norte iba a estar vacía y era prácticamente idéntica a la cúpula de San Pedro del Vaticano. Es decir, o sea, es que iba a tener esa forma de la misma cúpula del Vaticano. De ahí viene que se le diga el Vaticano de las SS. Algo también un poco contradictorio, porque parecía que todo lo que tenía que ver con la Alemania Nacional Socialista y el cristianismo eran totalmente opuestos, ¿no? Pero vemos que hay ciertas cosas en las que se querían parecer. El castillo, como digo, es una bofetada de realidad. Viajas al pasado en cuestión de segundos. No te da tiempo ni a pensar y estás en aquella Alemania Nacional Socialista, estás en aquel momento de la Segunda Guerra Mundial. Y ya cuando tuve la oportunidad de deambular por aquellos pasillos en soledad, cuando Dani y el resto de los compañeros se habían retirado a dormir, como digo, viajas a otro mundo. Hay que estar allí para poder realmente sentir lo que transmite, sentir cuando cierras una puerta y te das cuenta que algo te está siguiendo, que no estás solo en ningún momento. Y yo además tuve la suerte, como bien decía Dani, las estancias donde se hospedaba Himmler a día de hoy no saben decirnos exactamente dónde estaban, porque el castillo ha sufrido remodelaciones, pero sí sabemos que era la parte de arriba. Entonces yo cuando llegué al castillo, a mí se me habían dado las estancias de la parte superior y el resto de compañeros se alojaban en la parte baja. Y la primera noche que estuvimos allí, después de hacer ciertos experimentos, nos retiramos a dormir, y cuando yo entré en mi habitación, como digo, es la parte de Himmler, no digo que sea la misma habitación porque seguramente no lo era, pero bueno, eran sus estancias, las cremalleras de las mochilas se movían solas, las llaves se zarandeaban solas, la temperatura había cambiado bruscamente, y de hecho tuve que pedir que me cambiaran de habitación y me pusieran en la parte de abajo, porque veníamos a hacer un largo camino, un largo trayecto, y yo quería descansar. Y os puedo asegurar que la sensación allá arriba era de opresión total. No voy a decir miedo, porque prácticamente miedo ya no se siente cuando entras en estos sitios, pero un desconcierto enorme se apoderó de mí, porque yo no sabía qué estaba pasando. Veníamos de esa torre norte, de la parte superior, nos habían dejado las llaves, habíamos hecho como una especie de regresiones en las que incluso un compañero quedó tan tocado que acabó ingresado 24 horas en un hospital cercano, y cuando yo me retiro a dormir veo que no puedo, es que es imposible. Aquellas cremalleras no paraban de moverse, las llaves para arriba, para abajo, todo había cambiado. Quizás era la sensación que Dani me describió meses antes cuando hablamos del tema, y me dijo que cuando él lo visitó en su primer momento se daba cuenta de que al pisar esos escalones que te conducían a las plantas superiores ya te dabas cuenta de que algo no iba bien, de que alguien había allí.
¿Quién es o qué es lo que deambula por Wewelsburg? Aún estamos por descubrirlo. Pero yo pongo la mano en el fuego de que tiene algo que ver con esa Alemania nacionalsocialista. Pero repito, hay que estar allí, hay que alojarse allí, hay que hospedarse allí, esperar que llegue la noche, deambular por aquellos pasillos y cuando cerréis una puerta os daréis cuenta de que no habéis cruzado un pasillo en solitario, que alguien siempre os está vigilando. Madre mía, yo creo que, bueno, estoy segura, puedo imaginar que fue una experiencia inolvidable en todos los aspectos, tanto por la parte de investigación histórica y estas experiencias que ahora si queréis entramos un poquito más en detalle si tenéis tiempo, sí. Pero me gustaría que Dani y Jorge nos contarais cómo acabasteis siendo los primeros investigadores españoles, bueno, del mundo podríamos decir, si no me equivoco, en poder hacer una investigación parapsicológica en el castillo de las SS. ¿Cómo fue esto? Contarnos. Pues fue casi por casualidad, porque estábamos haciendo un programa precisamente hablando de esto y Dani me estaba contando sus sensaciones en su primera visita. Como digo, esas veces que él iba subiendo y como que algo andaba detrás de él, ¿no? Y eso luego lo profundizará porque es bastante escéptico en este aspecto. Y él me decía, es que tendrías que venir aquí y tú te darías cuenta y bueno, queda un poco como lo típico, podríamos decir la típica frase española, ¿no? No hay pelotas, ¿no? Pues básicamente salió la cosa así y bueno, pues yo le dije, bueno, vamos a probarlo. Dani habló con Kirsten, con Marcus, ellos indagaron un poco en qué hacíamos, quién éramos y finalmente, y bastante rápido, tengo que decir que eso me asombró muchísimo, obtuvimos el ok por su parte, que estarían encantados de recibirnos y a partir de aquí pues tuvimos toda a nuestra disposición, llaves para movernos donde quisiéramos, nos abrían las estancias antes de abrirlas al público, una amabilidad absoluta. Aquello fue totalmente increíble. ¿Cómo llegamos a ser, como digo, sí, prácticamente las primeras personas en el mundo al que dejan hacer una investigación de corte parapsicológico? Pues podríamos decir que prácticamente por chiripa. Bueno, sí, porque es que, perdona que me cuela aquí. No, sin problema. Claro, el viaje que hice en 2015, bueno, yo les comenté, oye, yo vengo aquí a investigar esto pues para lo mío, ¿no? Para el tema de los libros, para la divulgación histórica, para todas estas cuestiones. Entonces, en su día pues no tuve ningún problema, todo lo contrario, facilidades por un tubo, porque yo creo que es de las pocas veces que se encuentran con alguien que va a hacer un trabajo un poco serio. Entonces, bueno, pues no es el típico lunático que nos viene aquí a hablar de ovnis con los Himmler y compañía y que les meten aquí, ¿no? A ver, como bien decía Jorge, a ver, yo soy una persona formada en el campo jurídico, en el campo técnico también, pero que me gusta documentarme sobre el papel, sobre las entrevistas, sobre hechos fehacientes, hechos que se puedan contrastar a nivel documental y a nivel personal, por supuesto. Pero Jorge me conoce estupendamente, ya son muchos años funcionando juntos y sabe que jamás me niego a aprender cosas nuevas, a dejarme sorprender por cualquier tipo de ciencia, de fuente de conocimiento. Y por eso cuando hablábamos de esta propuesta, cuando hablamos de este tema en su programa, en Informa Enigma, más o menos pues 2017 o así, creo recordar, le comenté, digo, oye, esto si quieres, además lo dijimos en antena, digo, si quieres, lo podemos hacer, se puede visitar. Y efectivamente, un año después estábamos allí y bueno, pues la dirección tampoco puso mucha pega, porque a ver, tampoco le dijimos, oye, vamos a grabar psicofonías, igual nos habían puesto ahí algún pero bueno, al final lo que hicimos fue un poco venderles una investigación global. Entonces ya sí que no pusieron ninguna pega y vieron que, oye, esta gente te investiga, te dice, oye, pues a ver, además Marcus controla el castellano porque estuvo trabajando un tiempo en Sudamérica y su hijo ahora está estudiando o trabaja ya, me parece, en México. Por lo tanto, pues te investigan los programas de radio, te investigan tus publicaciones y bueno, pues ven que también el equipo es serio, por lo tanto no hubo ningún problema y de ahí que nos dejaran pues eso, el castillo para nuestra entera satisfacción. Le dijeron, toma, haced lo que queráis, buscad y que sepáis
que lo tenéis a vuestra entera disposición. Y la verdad que fue un detallazo por su parte, el que nos dejaran entrar a todas las estancias y que nos dejaran, sobre todo, a puerta cerrada, porque el público, pues bueno, tienes unos horarios de visita que cumplir y nos dejaron, pues, si queréis madrugar, aquí tenéis todo a vuestra disposición, si queréis trasnochar también. Y la verdad que yo aquel segundo viaje, el único que conocía mis impresiones de aquella visita previa de 2015 era Jorge. Yo le dije, mira, tú me conoces, yo, chico, soy algo escéptico en estos temas. Si alguien me demuestra con pruebas, pues puedo llegar a creerlo, faltaría más. No hay que ser obtuso mental en esta vida, hay que dejarse sorprender y no parar de aprender. Y se lo comenté, digo, mira, yo no tengo ninguna vergüenza en decírtelo, Jorge. La última noche que yo estuve allí, pues me quedé prácticamente una semana en el castillo. Hice fotos de todos los lugares que estuvimos visitando posteriormente con el equipo, el campo de concentración, el campo de tiro, la villa donde se alojaba el arquitecto, el castillo de arriba abajo, y hice fotos, me acuerdo, por la mañana, por la tarde, etcétera, etcétera. Pero del interior del castillo por la noche no hice ninguna, y a mí me gusta, para ambientar luego con todo lujo de detalles mis obras, pues me gusta también, pues por las noches, por supuesto. Hay que documentarlo. Y la última noche yo recuerdo que iba a subir por esas escaleras, que es un recibidor enorme, y me pongo a subir y noto que en la primera puerta que te encuentras para acceder a ese primer piso, noto como que alguien, aparte de notar ese frío característico de algunos lugares, que dices, cuando jugar aquí o hay alguien o algo no va bien, y lo primero que notas a veces es el frío, ¿verdad? En este caso yo noté ese frío y noté que alguien tiraba de mi camiseta. Estamos hablando de pleno mes de agosto, que allí pues también le pega el calor bien en esa zona, y dices, joder, tengo frío, encima que yo soy de Burgos, que aguanto aquí el frío lo que haga falta, y digo, joder, esto es raro, aquí algo no va bien. Y noto ese tirón por la espalda de la camiseta. Y me doy la vuelta, digo, joder, a ver si está, yo qué sé, la persona de recepción y no me ha dicho nada y me está aquí gastando una broma, yo qué sé, o me está diciendo, oye, que no se puede subir ahora. Y chico, allí no había nadie, estaba yo solo. Había recorrido el castillo al atardecer, de día, no había nadie. Me acuerdo que esa semana estábamos alojados, otra señora, otra escritora de Estados Unidos, y un matrimonio con 2 niños, y estaban en la segunda planta, o sea, estábamos prácticamente solos. Y yo de verdad noté que ahí había alguien que me estaba vigilando en todo momento. Además, me acuerdo que uno de los atardeceres me dediqué a patearme todo el castillo, a tomar mis notas y tal, y hacer las fotos, y lo quise hacer solo. Entonces esperé a que se marchase la otra escritora, que se marchase la otra familia, pues a dar una vuelta por el pueblo y tal, y es cuando aproveché yo para visitarlo, y la sensación que tuvo Jorge de que alguien te está vigilando, de que alguien está ahí contigo, es patente. O sea, es patente, y hay que tener en cuenta que ahí se han quemado brujas, que hayan palmado unas 2.000 personas reconstruyendo el castillo. O sea, una energía negativa tiene que haber ahí, o sea, eso está claro. Y que alguien te avise, porque todavía está, yo qué sé, su energía trascendió a otro plano en aquellos años 30, en aquellos años 40, y te está diciendo no subas ahí, que está Himmler, pues chico, ¿quién te dice que no? O sea, es algo que me Yo llevé. no sé quién sería, pero a mí la noche me la dio. La primera noche me la dio, y hay gente que me ha dicho, no, es que tú estás loco, porque claro, yo me deambulaba toda la madrugada. O sea, ellos ya se habían acostado y hasta la 1 y las 2, yo como un niño pequeño en un parque de atracciones, pues claro, me deja la llave de este castillo y venga a correr, y venga Ya para ves, arriba y para abajo. Y la primera noche estábamos nosotros solos, si no recuerdo. Al día siguiente creo que ya llegaron escolares que luego se alojaron por diversas habitaciones, pero la primera noche no. Y pese a que sí, que tienes esa sensación de que algo te vigila, algo te persigue, yo disfrutaba, porque decir, madre mía, estoy en un lugar icónico, o sea, la punta de lanza, ¿no?, de esas SS, y me puedo mover aquí para hacer lo que yo quiera. Pero sí, que me tuve que mudar a las habitaciones de abajo y no pude quedarme arriba, ¿no? Pero es muy curiosa la sensación de allí, y en pocos sitios puedo decir que haya sentido algo como lo que transmite ese castillo. Una energía muy fuerte, ¿no? Porque tú estás habituado ya a visitar sitios así, o sea, es como darle un caramelo a un niño, estar allí. Exactamente, sí, es una energía muy fuerte, y ya no es sugestión ni mucho menos, porque sí que es cierto que conocíamos parte de la historia. Otra parte de esta historia se amplió cuando hablamos con Kirsten y con Marcus,
pero aún así no entra sugestionado porque son muchos años y yo siempre digo lo mismo, lo único que cambia es el escenario. Los fenómenos siempre suelen ser los mismos. Y algo que ha apuntado antes Dani también es muy importante y me gustaría recalcarlo. El hecho de ir a grabar psicofonías no tiene ningún sentido en sí mismo. El hecho de ir a captar fenómenos paranormales no tiene sentido en sí mismo. Lo que importa es la historia que hay detrás que está dando origen a esos fenómenos. Con lo cual, cuando tú vas a investigar algún lugar, sea de la índole que sea, lo primero que tienes que investigar y documentar y sacar a la luz es la historia. Más o menos interesante, pero es la historia. Esa historia es la que está dando motor y energía a lo que luego acontece en el castillo de las SS, que también hay que decir que no han habido acontecimientos previos, ni se encuentra documentación previa de que hubiera unos fenómenos paranormales detrás. Es decir, que no hemos ido allí porque hayamos visto que alguien ha dicho, no. Exacto. Es la primera vez que se ha hecho esto, ¿de acuerdo? Y tampoco han sido unos fenómenos realmente muy agresivos. Era más esa sensación de que algo te perseguía, de que algo te vigilaba, algo que por eso digo que para mí encaja mucho con la Alemania nacionalsocialista, porque dudo mucho que por aquel castillo tú te pudieras mover libremente sin que alguien te estuviera vigilando, sin que alguien te dijera, oye, ¿por dónde vas? ¿No? O aquí puedes entrar, o aquí no puedes entrar. Y esa es la sensación que yo tenía allí siempre, ¿no? De que tú cruzabas una puerta y como que había alguien mirándote como diciendo, bueno, pero ¿qué haces aquí? No deberías estar aquí, ¿no? Sin embargo, las grabaciones psicofónicas que luego obtuvimos parece que no están de acuerdo con esta versión que yo estoy dando, porque aquí estoy hablando siempre desde mi sensación, de lo que yo percibí, lo que yo pude notar, ¿no? Pero luego nuestros equipos, que son totalmente neutrales, que ellos sí que no entienden de sensaciones ni sugestión de ningún tipo, parece que arrojan luz, quizás aquella parte más, como hemos dicho, más de la Santa Inquisición, más de aquella quema de brujas. Sí, porque ahora vamos a poner algunos registros psicofónicos, si os parece, y nos contáis, bueno, aparte de las sensaciones, porque si tenéis alguna experiencia más que queráis compartir con nuestros oyentes. Yo la verdad que en el primer viaje en 2015, cuando me meto en estos sitios, en lugares abandonados, búnkers, construcciones que han tenido que ver pues con las dos guerras mundiales, yo se lo he comentado a Jorge muchas veces en antena y fuera de micrófono. Yo normalmente, pues bueno, voy, hago mi investigación, hago mis fotos, mis entrevistas, mis historias y tal, pero en algunos lugares muy concretos he notado estas cosas. Yo no es que sea una persona sensitiva o que perciba estas cosas con mucha facilidad, todo lo contrario. O sea, tiene que ser un sitio que haga, que tenga una trascendencia, que tenga una importancia y bueno, te llevas esa sensación. Tampoco me gusta condicionar a la gente, porque si recuerdas, Jorge, cuando fuimos a Wewelsburg, el único que sabía de la historia era Jorge, porque lo habíamos tratado en un programa y también se documentó para hacer el programa, pero el resto de la gente que nos acompañaba pues no tenía mucha idea o conocía algo muy por encima, pero es que las sensaciones esas no mienten y se las llevaron como todo hijo vecino que estuvimos allí, o sea, eso no miente. Entonces, Wewelsburg para mí es uno de esos lugares con ese encanto histórico, ya no solo desde el punto de vista de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que me apasiona, sino esa época medieval y todo lo que conlleva desde el siglo IX, esa aparición de los primeros vestigios de fortaleza, sino de esas sensaciones que podemos encontrar. En algún lugar que haya tenido esas sensaciones, pues me atrevería a decir que tal vez en la zona de Verdún, en alguna fortaleza, allí tuvo lugar la mayor batalla de la Primera Guerra Mundial, con casi 1 millón de bajas entre muertos, desaparecidos, etcétera. Es una barbaridad, 1 millón de personas. Y allí también noté en algunos sitios muy buen rollo, es decir, bueno, pues un lugar como que dices te da paz, y en otros lugares todo lo contrario, ¿no? Y bueno, podría citar así algunos lugares más, pero ya digo que como Wewelsburg, como lugar de sensaciones, yo creo que es único. Y bueno, recomiendo que la gente, si algún día puede visitarlo, que lo haga porque independientemente de lo que allí ocurriese, es un lugar muy bonito para pasar unas vacaciones, hay gente que va con su familia, etcétera, sigue siendo un lugar turístico, pero si ya le gustan estos temas y a partir de este momento que vamos a escuchar esos registros tiene bemoles, ¿no?, para pasar allí una noche, pues ya que se animen del todo. Yo ya del tirón tengo que ir. Porque vamos, se pueden llevar su grabadora y experimentar, porque de verdad hay épocas del año que prácticamente estás tú solo en el castillo y de verdad los lugares que hay tanto en Wewelsburg, lo que es el castillo, como en los lugares de los alrededores,
Por ejemplo, el campo de tiro, a mí es un lugar que la primera vez que fui en 2015 volví a experimentar las mismas sensaciones en 2018. Como que hay alguien que te está observando y sobre todo notas hay no una sensación de angustia, pero sí como de cierta tensión. Piensa que en un campo de tiro, independientemente pues del uso militar que le puedas dar, tienes que ser, si eres el soldado que está allí, pues tienes que demostrar que eres apto para el combate, si no te puede caer un paquete de 1000 demonios. Imagínate en aquella época y encima en las SS, si lo hacías mal, pues la que te podía caer. Por tanto, la tensión allí era palpable y ya los propios presos que se pudieran llegar a fusilar. Hay que tener en cuenta que es una zona, Jorge lo vio, es una zona que está, súper poblada de vegetación, está a 1 kilómetro del campo, donde estaba el campo de concentración, ya unos 3 kilómetros, 2,5 del pueblo prácticamente, por lo tanto los disparos quedan amortiguados, nadie se entera que tú estás ahí practicando la puntería o que estás matando gente. Allí yo tenía cierta tensión, no miedo, pero sí una tensión, decir, bueno, aquí te esperas que pase cualquier cosa, ¿no? Yo repito lo que he dicho antes, o sea, mira que me las he visto en todos los lugares prácticamente y de todos los colores, y incluso he estado en un anatómico forense de noche, activo. En la ciudad de Murcia me dejaron pasar toda la noche, acaban de llegar incluso 2 personas fallecidas, y hasta aquel momento pensaba que no había sensación más fuerte que ver aquello y todo lo que se estaba moviendo allí, lo que pudimos captar, pero Wewelsburg sobrepasa cualquier límite, por lo menos para mí, conocido hasta el momento. O sea, que podrías marcarlo como uno de los sitios que más te ha impactado durante todos estos años, ¿no? No, el que más, sin duda. Sin duda. Y conozco muchísimas historias, he dormido dentro de lugares impensables, incluso de cementerios. Como digo, el anatómico forense activo, funcionando, nos dejó entrar el médico forense toda la noche, y nada se puede asemejar a lo que ocurre allá dentro a nivel de sensaciones. ¿Tenéis pensado volver de nuevo? Por supuesto. Sin duda ninguna, ¿no? Exacto. Avisarme que yo me meto en la maleta. Me voy para allá. Porque además es un lugar que es que no te lo acabas en una semana ni en un mes, yo creo que ni en un año, porque siempre sale algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Y como tiene tantas capas de historia detrás, como ya hemos dicho, estábamos hablando antes de la leyenda de Teutoburgo, ocurre en el siglo IX después de Cristo, justo cuando se empiezan a levantar esos cimientos de lo que luego sería lo que vemos ahora, el castillo de Wewelsburg. Desde ahí, todas esas capas de historia tienen algo que contar. Tan solo hay que tener paciencia, ir indagando, saber dónde buscar, dónde rascar y poquito a poco ir desgranando esa historia. Y yo te aseguro que Wewelsburg aún tiene mucho por mostrar. Sí, porque fíjate, tienes bueno, Jorge lo vio, tienes el museo al lado, de lo que es la historia de las SS, del castillo y tal, y luego tienes otro museo medieval, y luego aparte tiene un centro de interpretación de la zona. O sea, y es que está petado de investigadores. Lo vio Jorge con sus propios ojos. La primera vez que fui no daba crédito. Digo, ¿esto cómo es posible? O sea, mira que he estado en museos de la guerra mundial, de las 2 guerras mundiales. Y, joder, dices, bueno, pues este es un museo de tanques, el más gordo de Europa, este es de aviones, este es un museo no sé cuál. Y, bueno, y tienes ahí su equipo que están restaurando cosas y tal. Y, bueno, pues, bueno, un equipo más o menos nutrido. Pero, joder, es que en Wewelsburg, de verdad, tienen un edificio pues que son 2 plantas más un sótano, que está forrado de investigadores, de gente que están sacando a la luz la historia de aquel lugar. Yo me acuerdo que en 2015 bromeaba con ellos. Digo, oye, porque mi alemán todavía no es tan bueno como quisiera. Si no, si sale una oferta de trabajo, por favor, mandádmela, que me piro. Me piro de aquí. Lo tenía clarísimo. O sea, la verdad que es un lugar, aparte de turístico, por supuesto, que es bastante bonito. La historia que hay es impresionante, de verdad. Quizás están investigando esos ovnis, que guardaban, cuidado. A lo mejor. A lo mejor por eso tienen tantos investigadores ahí, porque están ocultándonos algo. Oye, muchísimas gracias a los dos, porque bueno, yo creo que los oyentes seguro que ya están indagando, que luego al final os voy a preguntar, vamos a poner la psicofonía si os parece, y os voy a preguntar para que nos habléis dónde habéis volcado, porque tenéis volcado ambos en vuestros libros toda esta historia del castillo de Wewelsburg. Vale, ¿ponemos la psicofonía, Jorge, o la quieres explicar antes?
Yo creo que deberíamos explicarlas antes, aunque la primera tirada que vamos a escuchar prácticamente se grabaron todas en la cripta, ¿vale? Esa cripta tiene una reverberación impresionante, que de hecho hay investigadores que han dicho, no, es que estas grabaciones no valen porque tienen eco, no, precisamente valen porque tienen eco, porque el lugar tiene eco. Si el lugar tiene eco, la grabación debería tener eco. Ya partiendo de aquí, todo correcto. Vamos a escuchar la primera, que creemos que puede ser el sonido de un disparo, como un cerrojo, que esto sí que quizás podría tener algo que ver con aquella Alemania nacionalsocialista. No significa que hayamos grabado una ejecución, ni mucho menos, porque la gente es muy morbosa, sencillamente, a ver, ahí se practicaba, habían soldados, ¿no? Pues supongo que prácticas de tiro o algún disparo de vez en cuando tenía que haber. Y parece ser que esto o bien es un portazo o, como interpretamos nosotros, parece que es como el cerrojo y un disparo. Perfecto, pues vamos a ponerla. ¿Se ha escuchado bien? Sí, perfectamente. Además, quiero añadir algo más a lo que comentaba antes Jorge. Para la documentación de mis libros, de mis obras, a lo largo de estos años he disparado varias armas. No penséis que estoy tarao, ¿vale? Esto con gente supervisado con militares, con policías, ¿vale? Con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Así que bueno, todo en lugares controlados, campos de tiro, etcétera, ¿eh? O sea, que no quede aquí que soy un tarao que va por la calle con una pipa o cosas de estas. Bueno, lo que llama la atención, tenemos que retrotraernos, ¿vale? A esos años 30, esos años 40. Cuando tú estás utilizando un arma que en esa, por ejemplo, vamos a suponer que es un lugar con eco, como esa cripta, tú, por ejemplo, vas a disparar una pistola, vamos a poner, por ejemplo, pues la típica Luger, una Walter PPK-38 que podían utilizar las SS en aquella época. Tú, una vez que quitas el seguro, vas a martillar el arma, es decir, vas a hacer un movimiento que tendría que sonar como un clec-clec, ¿vale? Y luego vas a proceder al disparo, ¿vale? Ese primer disparo. Bueno, pero primero tienes que montar el arma, que se llama, tienes que deslizar esa, de acuerdo, lo que es el cañón, etcétera, pues tú tienes ahí una serie de componentes del arma, entonces tú tienes que deslizar esa corredera, vas a dejar montada el arma y disparas, ¿vale? Otra opción, que a mí tal vez es lo que más se me ajusta, puede ser el uso de un fusil de cerrojo, ¿vale? Pensad que en aquella época los alemanes utilizaban como fusil estándar del ejército, también de las SS, el fusil Kar-98, es un arma que te permite insertar 5 cartuchos en el cargador, pero que luego tú tienes que ir alimentando la recámara uno por uno. ¿Cómo lo haces? Una vez que has metido el peine dentro del cargador, con esos 5 cartuchos, tú tienes que deslizar el cerrojo hacia atrás, por eso podemos oír ese clac, clac, ¿vale? Es decir, echo hacia atrás el cerrojo, sube del cargador un cartucho, empujo otra vez el cerrojo hacia adelante y ya he dejado listo ese primer cartucho en la recámara, ¿no? Por eso hacemos ese clac, clac. Y luego oyes el estampido, ¡pum! Yo os aseguro, he tirado con el Kar-98, he tirado con el Mosin Nagant ruso, con el M1 Garand británico, o sea, con un montón de rifles, ¿de acuerdo? Con el Enfield británico. Tiene un sonido característico, es casi inconfundible. Si bien, por ejemplo, un Mosin Nagant es un sonido muy tosco, también el manejo de ese arma es muy tosco, muy fuerte, el Kar-98 y su abuelo, vamos a llamarlo así, el Gewehr 98 que utilizaron en la Primera Guerra Mundial, son armas que están hechas para disparar casi por niños, o sea, son muy fáciles de manejar. Yo recuerdo haber hecho pues disparos de disparar 5 tiros seguidos contra, que es lo que te deja el arma, contra un objetivo, y lo haces en segundos, vas muy rápido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta por qué suena así esto, ¿vale? Estamos en un lugar con eco, vamos a ir ese clac clac y luego pum, el estampido seco. Claro, la gente hoy puede pensar, pero si es que eso es solo un tiro, claro, estamos hablando de armas que iban tiro a tiro, si estamos hablando de ese fusil, no es un subfusil que podamos tener ahora más moderno, que puede, o si en su día pues hubiese sido una MP40, un subfusil alemán que también he disparado y lo puedes hacer en ráfaga, que puede ser ta 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 ta, ¿vale? Entonces esto es un único disparo, un sonido seco.
Sí, yo creo que se ha escuchado perfectamente y desde mi punto de vista parece un disparo. Ujú. Vamos a poner la siguiente, Jorge. La siguiente la tenemos bautizada como un grito y esta sí que no tendría nada que ver con esa Alemania nacionalsocialista, quizás hablando de lo que hemos dicho antes, ese pasado histórico de la Santa Inquisición, de las brujas. Todo esto siempre es especular y hacernos un mundo nosotros, porque como no tenemos una camarita para ver qué es lo que estamos grabando, tan solo podemos pues lanzar hipótesis y quizás alguna sea cierta, ¿no? Y en este caso seguimos en la cripta de las SS y escuchamos un grito de fondo. Me gustaría recalcar una cosa muy importante, y es que todo lo que estamos escuchando aquí, ¿de acuerdo? No son psicofonías al uso. Es decir, para que todo el mundo entienda, una psicofonía es una voz que necesita un aporte energético, es decir, que se capta de algún lugar y que tiene una interacción con el experimentador, es decir, pregunta, respuesta, lógica. Aquí estamos captando cosas al aire, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que se conocería como sonido o voz paranormal. Idénticamente a lo que vamos a escuchar ahora, esta especie de grito dentro de esa cripta de las SS, que también, otra cosa hay que recalcar, pese a que hay mucha reverberación, os puedo asegurar que sonido del exterior allí no entraba absolutamente nada. Vale, pues vamos a ponerla y a ver los oyentes que escuchan. Sí, se escucha perfectamente un grito, un sonido. Ahí escuchamos primero a Joan Piqué, uno de los maestros de Reiki más importantes del mundo que nos acompañó, quiso notar las energías y él también quedó encantado y prácticamente fue el que envió a nuestro compañero Pepe al hospital con aquella regresión. Y Joan estaba preguntando precisamente esto, ¿hay alguien aquí? Él hablaba en castellano porque también aquí hay, ¿por qué no preguntar en castellano? ¿No? Pudo haber alguien que supiera español, alguien que de nuestro país que trabajara allí, ¿por qué no? De hecho, hay una grabación que no la suelo poner porque tienes que tener el oído ya muy trabajado, muy perfeccionado, que Dani lanzó una pregunta en castellano en la cripta y contestó un sí claro, ¿no? Pero no es claro para nosotros, pero no claro para reproducirlo mediante las ondas porque se pierde calidad. De ahí viene que Joan estuviera hablando en castellano y bueno, salió esa especie de grito que, como digo, tendría quizás algo más que ver con aquella Santa Inquisición que no con la Alemania nacionalsocialista. Exactamente. Voy a poner la siguiente, cántico, Jorge. Aquí escuchamos, si no me equivoco, tendría que hacer refrescar la memoria, creo que es Dani hablando primero en alemán, saludando, y parece que detrás suyo, de nuevo, una voz de mujer va tarareando una especie de canción. De nuevo estamos en la cripta de las SS. Vamos a ponerla. Bitte, warum sind Sie hier? 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 Buah, impresionante, ¿eh? Sí, es una de las que más me gusta, porque ya te digo, sí, te quedas alucinado. Vamos a ver, todo esto puede tener una explicación. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar alemán hace ya muchos años, la verdad que tengo unas ganas inmensas de sacar un poco de tiempo para seguir mejorándolo, porque de no usarlo se oxida un montón y bueno, es una pena. Pero bueno, sí que recuerdo cuando fui al viaje que tuve muy presente lo que me dijo el día 1 mi profesora de alemán autóctona, que bueno, pues daba clases aquí en Burgos con ella, y siempre me decía, ten en cuenta que los alemanes tenemos otra cultura, tenemos otra forma de interactuar entre nosotros, siempre el respeto por delante. ¿Vale? Entonces, la pregunta que yo la lanzo es, por favor, ¿por qué estás aquí? Entonces ella nos responde con un cántico,
bueno, pues, oye, yo por lo menos con educación he preguntado y a ver quién me responde lo que me responde, ¿no? Entonces, por eso tal vez el tono tan cortés que empleo a la hora de dirigirme a la posible entidad que esté allí. ¿Por qué recibimos un cántico? Bueno, puede ser una persona del servicio que esté realizando tareas de limpieza, de acondicionamiento. A mí me parece que es una voz de mujer, me quiero creer. Y la verdad que, bueno, pues no sería raro que la ordenasen, pues la señorita Ilfride Wippertal, esa jefa del servicio, que la ordenase a esta persona, pues acondicionar el acceso a la cripta o lo que fuese, porque se la nota como que esa voz nos llega como que fuese de fuera hacia adentro, pero es que no había nadie fuera del castillo. Era súper temprano y faltaban como, si mal no recuerdo, unas 2 horas para que llegase el primer visitante del castillo. O sea, estábamos absolutamente solos. Pero efectivamente, si nosotros hubiésemos estado en ese año 1930 y tantos, 1940 y tantos, y estuviésemos dentro de esa cripta, es lo que hubiésemos oído. Una persona que está limpiando, que está barriendo, haciendo la labor que sea de servicio, y que hace muchas veces el personal, o nosotros, o cualquiera, cuando está trabajando, pues cantas, tarareas, silbas, pues bueno, no sería algo extraño. Sí, además es clarísimo. Y si es del servicio, hay que tener en cuenta que, como bien dice Dani, sería alguien enviado por aquella señorita, porque lo mismo que decimos antes, mirar las imágenes y viéndole la cara, ya veréis que yo intuyo que una voz así dulce y afeminada no tendría una voz más tosca. Exacto. Oye, un punto a favor y muy interesante que sepas alemán, Dani? Bueno, se hace lo que se puede. De algo nos sirvió en el hospital, ¿verdad? Bueno, lo del hospital me habéis dejado a mí con la intriga de qué es lo que ocurrió. Sí, porque la primera noche, cuando nosotros llegamos allí, Joan Piqué quiso hacernos una regresión a todos para ver si éramos capaces de captar esas energías que habían dentro del castillo y comunicarse con nosotros. Yo creo que ese fue el detonante de lo que luego ocurrió en mi habitación en las estancias superiores y de por qué yo me tuve que bajar luego a las estancias inferiores. Pero al parecer, pese a que todos tuvimos imágenes diferentes, parece que de alguna manera viajamos a aquellos años 30, 40, uno de los miembros del equipo, pues parece que le afectó más de la cuenta y acabó con taquicardias, acabó con mareos, acabó no gravemente enfermo, pero lo pasó bastante mal. Y en Alemania, bueno, pues supongo, como bien ha dicho Dani, es una cultura distinta. Al tener también cierta edad no se la jugaron y acabó ingresado 24 horas, aunque lo querían dejar ingresado bastante más. Pero es que la cosa está en que, claro, como no llevaba el seguro europeo, pues la broma le salió por 1.000 y pico pavos. Madre mía, o sea que no se va a olvidar, pero vamos, en la vida. No, para nada, porque, vamos, yo me acuerdo que estábamos comiendo, ¿verdad, Jorge? Que estábamos comiendo y como que no terminó de comer siquiera, dijo, es que me encuentro mal, y le empezó a dar ahí un jamacugo que nos quedamos todos alucinados. Bueno, pues se fue a la habitación, bueno, igual me ha dado, yo qué sé, pero esa mañana también nos dio el sol, estuvimos por ahí por los exteriores y tal, pues oye, puede ser un golpecillo de calor, algo, lo que fuese, y bueno, ya se puso realmente mal por la tarde y lo llevamos cerca de Paderborn, a una ciudad ya un poquito más grande, y le llevamos al hospital, y bueno, y allí por lo que los síntomas que les iba traduciendo, lo que veíamos, lo que nos había contado, pues gracias a que había allí un par de médicos, el uno creo que era turco y el otro era ruso, pero era ucraniano, pero hablaba eso, el ruso, hablaban 5 o 6 idiomas el tío perfectamente, pero español nada. Digo, ojo, macho, también vaya puntería contigo. Y bueno, y gracias a que, pues ya te digo, con el nivelillo de alemán que pude emplear ahí, y luego pues que no, en inglés ya, pues donde no llegaba el alemán, pues nos hablábamos en inglés, y pues bueno, le vieron lo que tenía, pues que supuestamente pues había tenido un amago de infarto. Y bueno, pues lo tuvieron que dejar allí, y pues bueno, Joan Piqué me acuerdo que un poco preocupado porque perdían el vuelo, que lo tenían dentro de 2 días, y ya le dijimos, oye, aligerad con esto si se puede, y si no, pues oye, nos lo empaquetáis por UPS o por lo que sea a correr. Para España. Sí, y además recuerdo que él quería pagar, tuve que ir a los cajeros automáticos con sus tarjetas de crédito, y como una especie de maldición, ¿verdad? Todos los cajeros secuestraron sus tarjetas, o sea, encima se equivocó del PIN, no pudimos sacar dinero, o sea, aquel día fue realmente una hecatombe. Una hecatombe. Menos mal que pudimos localizar a una de las médicos que le daba tratamiento aquí en España, y nos mandaron por fax su expediente médico.
al hospital. Y bueno, sí que me acuerdo que tuve que sacar ahí a relucir mi formación jurídica porque claro, es que la ley de protección de datos no nos permite tal y cual. Digo, mira, por encima de la ley española hay un reglamento general de protección de datos a nivel europeo, y en tal artículo te dice que ante la salud, el peligro de la vida inminente de un paciente, pues se puede hacer circular el expediente. Más o menos lo expliqué de estas formas y bueno, ya vieron que era verdad, que bueno, les cité el número de la tarjeta de la seguridad social de él y tal y cual, y bueno, y nos lo mandaron, y ya los alemanes enseguida lo echaron un vistazo y se pusieron manos a la obra con él. Vamos, mi peor temor, y yo creo que el de todos también, era que no le pudieran atender correctamente, pues porque ese informe no llegaba. Claro, ¿cómo le pones tú a dar una medicación que pueda ser contraproducente para su estado de salud, no? Fue, pues Madre bueno, te ríes ahora, pero bueno, lo pasamos un poquito acojonados. No, sí, Queridos experiencia. Si viajáis a Alemania, acordaros todos de llevar la tarjeta europea. Europea. Todo lo que te puede costar la broma. Muy cara. Madre mía, vaya experiencia. Bueno, hablando de alemán y de Alemania, Für immer, yo no sé si lo digo bien, pero Für immer. Tía Ima, para siempre. Tía Ima. Sí, esta es otra grabación que se obtuvo la cripta de las SS. Aquí quizás sí que estamos hablando de algo de aquella Alemania nacionalsocialista, sobre todo por esa forma imperativa de decirlo. No es de las más claras, pero se entiende porque Dani luego además pasó las grabaciones a amigos suyos alemanes que son nativos y todos afirmaron lo que estamos escuchando hoy aquí. Y ese for immer, ese por siempre, ¿no? Eso es muy, muy, muy típico de la Alemania nacionalsocialista. Pues vamos a ponerla. Claro, sí es cierto que aquel que sabe alemán, ¿no? Pues tiene más facilidad para entenderlo. Yo lo intuí y lo sigo intuyendo como un susurro, ¿no? Como que alguien le está haciendo una confesión o le ha hecho una confesión o que están, vamos a suponer, que están ahí, han entrado de forma furtiva y le revela algo y pues puede decirle, oye, guarda el secreto o lo que sea, y le responde, ¿no? Für immer, para siempre. Puede ser. Yo recuerdo que las personas a las que les pasé este audio y otros que estamos manejando esta noche, lo dijeron. A ver, yo les comentaba, digo, yo creo que está diciendo esto. Algunas veces acertaba, otras veces me desviaba, lógicamente mi nivel no es el suyo, así que complicado entender 100%, pero ya cuando confirmaron algunos y sacan ese texto, dices, madre mía, ya luego pones cara a ese contexto y dices, bueno, ¿qué le estaría revelando? ¿Algo? ¿Estaría ahí de forma furtiva? ¿Qué es? Pero lo que está claro es que le dice para siempre, o sea, está clarísimo. Increíble. Yo, con vuestro permiso, una de mis mejores amigas es alemana nativa. Se la voy a poner a ver qué escucha ella. Perfecto. A ver si lo digo bien, Dani. Das Unser. Das Unser, eso es, lo Das nuestro. Unser. Lo nuestro. Jorge, cuéntanos. También se captó también en la cripta, y aquí recuerdo que no había ninguna pregunta previa, sencillamente estábamos preparando los equipos y siempre solemos colocar una grabadora testigo para que grabe lo que nosotros estamos haciendo, y de repente se cuela esta voz que dice Das Unser, y además esta sí que es clara y directa. Vamos a escucharla. Bueno, esta es igual de clara como el cántico, o sea, es clarísimo. Sí. A mí me da la impresión que es como alguien que se dirige a otra persona de forma categórica, o sea, y quiero transportar a la gente a aquellos años 30, aquellos años 40. Tú imagínate un tío vestido de negro con el uniforme de las SS, tengas la conversación que tengas con él. No hace falta levantar la voz para sentirte acojonado, permíteme la expresión, delante de ese uniforme, y que un tío te diga con este tono tan categórico, Das Unser, lo nuestro. Dices, ¿lo nuestro qué? Pues ya te puede entrar aquí la imaginación tal, pero que te lo diga así, con ese tono tan categórico, a mí de verdad, cuando me lo pasó Jorge la primera vez, lo estaba escuchando aquí con los auriculares, me quedé alucinado, pero ¿qué está diciendo? Increíble. Sí. Impactante. Sí. A ver, venga, que yo voy a aprender alemán hoy. Achtung.
Sí, ¿Cómo es? atención, sí, Achtung, atención, como que le estás reclamando la atención a alguien. Es un dicho que tienen ellos, Achtung, que lo habéis oído en 20.000 películas, documentales. Es eso, como para alertar a alguien, atención, podríamos traducirlo en castellano. Y de Bueno, nuevo nos topamos en la cripta de las SS y un dato muy importante que nadie se le pase por alto, la reverberación. Estamos escuchando todas las voces con reverberación, con lo cual, repito, no es un fallo, sino es lo correcto. ¿De acuerdo? Si grabas en un sitio con eco, la voz tendría que venir con eco. Y en este caso, las estamos grabando con ese eco. Y este Astun es ese, ¿no? Como atención. De nuevo, quizás, si extrapolamos nuestra imaginación, volvemos a esa Alemania nacionalsocialista, ¿no? Como dice Dani, a un pavo vestido de negro, ¿no? Con ese uniforme impecable y que te diga esa atención, pues ya te acojonas. Venga, vamos a escucharla también. Atención. Además le da un toque, yo la interpretación con uno de mis amigos alemanes que está bastante metido en el mundo militar, bueno, yo lo hablaba con él y se lo pregunté, digo, ¿puede ser un militar o alguien de las SS que está ordenando formar a alguien o que les está advirtiendo? Era muy habitual, por ejemplo, cuando comparecía un oficial en una estancia, yo que sé, imaginaros en este caso, pues que estuvieran en la cripta, y que entrase alguien de mayor graduación, siempre alguien lanzaba ese aviso, ¿de acuerdo? Y además lo hacía de una forma muy castrense, que es como le está dando el matiz, que es Achtung, ¿de acuerdo? Es decir, como si os fijáis, la segunda sílaba lo pronuncia así, ¿de acuerdo? Entonces, si hoy en día veis, buscáis Bundeswehr, el ejército alemán actual, dando órdenes, cómo les hacen formar, como cuerpo a tierra, tal, no sé qué, o cuando entra un oficial a pasar revista, una de las órdenes que se da es ese Achtung, y además se dice con esa entonación, como recalcando la segunda sílaba, y les ves a todos que se ponen firmes en el acto. Si entra a una estancia, lo mismo, estés haciendo lo que estés haciendo, en el reglamento de la época es lo que te ordenaban. Si entra un rango superior a ti en una estancia, alguien va a decir atención, y luego pues pueden acompañar Achtung, Herr Hauptmann, el capitán, el señor capitán o lo que sea, y tú te tienes que poner tieso, o sea, si no te meten un paquete fijo, o sea, esto es lo que había. Entonces, esta persona con la que contrasté esta psicofonía me dice, es que tiene toda la pinta de ser eso, una orden militar o entre militares o entre gente de las propias SS que se están alertando de que entra alguien o que les está hablando y de repente pues les lanza la orden. Esto fue en la cripta también, ¿no? Sí. Bueno, esta que vamos a escuchar ahora a mí también me gustó muchísimo, la de Halo. Exactamente, y esta es la que sí que podríamos decir que es una psicofonía pura y dura. Si antes decíamos que lo que hemos obtenido son voces o sonidos de origen paranormal, porque no hay una interacción entre el experimentador y la respuesta, no hay una pregunta y una respuesta directa, aquí sí la hay. Y además esto era en aquella especie de campo de tiro, en aquella trinchera. Recuerdo precisamente que tuvimos que dejar el coche al final, que eran los faros del coche, eran los que los iluminaban. Había como una especie de llovizna. No era lluvia del todo, era algo como como suele decir mi madre, ¿no? Chibitibi, algo que te mojaba un poquito la cara. Y bajó la temperatura bastante y bueno, empezamos a preguntar y Dani dijo aló, que significa hola, pero es que además escuchamos algo que venía de dentro del bosque y no supimos bien qué era, pero al revisarlo en los iPads escuchamos que era un aló perfectamente, es decir, una pregunta, o sea, un saludo y algo que vino de dentro del bosque le devolvió el saludo a Dani. Sí, es clarísimo. Vamos a ponerla. Hello. 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 Sí, clarísima. Un halo clarísimo, vamos. Sí. Ahí Dani haciendo amigos. Sí, ya estaba. Era encima en el campo de tiros, si te acuerdas, que era el lugar. Sí, tal vez de los más siniestros que pudimos ver allí. Hoy en día
Se ven, podemos apreciar vestigios de lo que era el campo de tiro, pero para que se haga un poquito la idea la audiencia, había una especie de casamata de hormigón, ¿vale? Que es donde entraban los soldados o el oficial incluso que les acompañase en la instrucción. Y desde allí dentro, pues ya digo que es un pequeño, vamos a llamarlo así, un pequeño búnker, pero es una casamata de hormigón de reducidas dimensiones que cabrían 3 tiros en fila máximo, disparando, pues eso, lo que hemos dicho, pistolas o bien el fusil. Y el shooting range, que es lo que llaman, ¿cómo se define en inglés? Ese campo de tiro, esa extensión, pues era de unos 150 metros. Lo que pasa que pues por la vegetación está todo desbordado, ya apenas ves la trinchera que se cava, ¿vale? Porque esto está, imaginaros, pues como a 1,5 metros de profundidad, y luego pues tienes toda la trinchera excavada pues durante 100-150 metros a esa profundidad, y al fondo pues ponían los objetivos sobre los que se disparaba. El lugar, es que estaba totalmente desértico, o sea, doy fe de ello. Prácticamente, que no había ni tráfico, ya era bastante de noche, y allí, pues bueno, en Alemania las costumbres, como decimos antes, son bastante distintas aquí. Ya no ves un coche a esas horas, y menos en una zona rural. No había gente, o sea, estábamos absolutamente solos. Y yo recuerdo que cada vez que íbamos a grabar a un sitio, pues bueno, por costumbre, ¿no? Pues esa cortesía que me inculcó mi profesora de alemán, suelo ser bastante cortés en cristiano, pero en alemán pues ya duplicas esfuerzos. Y recuerdo que siempre que íbamos a grabar una psicofonía, primero empezaba con un saludo, y luego ya pues lanzaba la pregunta, lo que fuese. Y justo esto fue pues entre el saludo y la pregunta. Entonces, ¿quién nos saludó allí? No lo sé, pero la voz es tétrica de narices. O sea, es que no sé si sería la energía que quedó allí de algún soldado, de algún oficial, de algún preso, no tengo ni idea, pero de verdad el tono de voz a mí es de los que más me estremeció cuando escuché todas las psicofonías que me pasó Jorge, porque es un halo así como muy, muy fantasmagórico. La verdad que diría que es un poco acojonado. Bueno, por lo menos estaba saludando. Exacto, por lo menos el tío era amable, ¿no? O la entidad era amable. Podía haber sido peor, Dani. Ostras, ya te digo, yo luego escucho ahí el arma que lo están amartillando, me salgo corriendo. Bueno, Jorge, no sé si quieres que ponga la última. Sí, la última yo la bautizo como la voz de Niederhagen, porque se obtuvo de ese campo de concentración ya no queda nada, ¿vale? Se han hecho urbanizaciones, se ha edificado, todo evoluciona, y el recuerdo es el recuerdo. Pero queda ese monumento conmemorativo en lo que era, si no me equivoco, y Dani rectificará, la plaza, digamos, de recuento, donde se ponían a todos los presos, y bueno, grabamos, y de repente sale esta voz, que siempre nos gusta cerrar cualquier intervención de este capítulo de la historia con ella, porque a día de hoy no hemos conseguido descifrarla, no sabemos lo que dice ni en qué idioma está. Entonces, siempre que podemos la ponemos, porque quizás algún oyente que sea de algún país de fuera pues pueda decir, cuidado, que esto es de aquí o esto es de allí, ¿no? Y entonces nos gusta siempre cerrar con esta voz que bautizamos como voz de Niederhagen. Perfecto, pues vamos a ponerla a ver si algún oyente escuchara algo y pudiera descifrarla. ¿Eres infeliz estando aquí? ¿Eres infeliz estando aquí? ¿Eres infeliz estando aquí? Bueno, además es que es larga, no es una palabra. Sí, es sorprendente porque parece como que se explaya, ¿verdad? Que quiere decir muchas cosas. Sí. Hay que tener en cuenta dónde estamos, en qué lugar lo estamos registrando esa voz. Como bien comentaba antes Jorge, nos encontrábamos en una plaza que ahora, bueno, es un lugar donde han puesto un monumento a los que allí murieron en ese mini campo de concentración de Niederhagen, que, insisto, la población reclusa era de unos 2.000 internos en su máximo apogeo. Hay que tener en cuenta que los alemanes concentran en este campo a presos por carácter religioso. En este caso eran testigos de Jehová.
testigos de Jehová no solo había en Alemania, sino en aquellos otros países que iban ocupando, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que se anexionan Austria, tenemos que también entran en Checoslovaquia sin pegar un tiro, justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, pero es que luego invaden Polonia, y toda Europa occidental prácticamente, salvo España y Portugal, cae en sus manos, y por supuesto Inglaterra, que tampoco cae en sus manos. Pero imagínate los testigos de Jehová que podía haber en Italia, en Francia, en los países nórdicos, en Alemania, y por supuesto en Rusia, que también van avanzando hacia el este ya en el año 1941. En este caso, los presos atienden a un factor común, que es la religión, pero la nacionalidad les están metiendo allí porque tienen una característica. Lo mismo que, por ejemplo, en Ravensbrück tienes a solo mujeres, ¿de acuerdo? Es decir, te meten por una característica, ¿vale? En este caso, nos llama poderosamente la atención porque ni mis contactos alemanes, ni los contactos que tiene Jorge, ni nadie ha sido capaz de decirnos, oye, ¿de quién era esta voz? O sea, estamos en un lugar, además, muy emblemático, dentro, vamos a llamarlo así, dentro de lo siniestro que era un campo de concentración, que era lo que llaman la Appelplatz, es decir, la plaza donde se llama a los internos para que salgan a formar. Entonces, cuando tú, por ejemplo, llega la primera hora de la mañana, pues daban el toque de alarma y todos los presos tenían que acudir inmediatamente al Appelplatz para ser recontados. Si faltaba alguien, pues tenían que ir a buscar al barracón, ver si había fallecido durante la noche, ver si se había fugado, o el motivo que fuese. Pero esa Appelplatz a veces podía llegar a ser muy siniestra porque imaginaros que por el motivo que sea falta alguien. Durante la búsqueda todos se quedan ahí y da igual si llueva, nieve, haga frío, haga calor, sea de día, sea de noche, hasta que no aparezca el fugado, hasta que no aparezca el muerto de turno. Suena muy triste decirlo así, pero es que es lo que era. Hasta que no aparezca esa persona que falta, la gente no se mueve de allí. Imaginaros el sufrimiento que pueden llegar a tener ahí los cientos de personas que están ahí congregadas en un espacio, en esa Appelplatz, y que estás ahí a la intemperie a la espera de que aparezca alguien que se está buscando, ¿de acuerdo? Entonces, pues en ese lugar, bueno, también era un lugar de tránsito, pero bueno, cuando había que hacer la formación tenías que estar ahí, además tieso como un poste, porque te podía caer una sanción por romper la formación, por desfallecer, por lo que fuese, ¿no? Entonces ahí es un lugar bastante simbólico, y tal vez esa voz pues ha aprovechado el simbolismo de ese lugar para transmitir algo que por desgracia no hemos podido todavía descifrar. Pues esperemos que algún día se pueda descifrar esta voz. Ojalá. Bueno, Dani, Jorge, quiero daros las gracias por estar aquí, sobre todo por vuestro tiempo, que sé que es muy valioso. Y antes de marcharos, pues que comentéis dónde pueden encontrar vuestro trabajo. Pues en mi caso, un libro que publiqué el año pasado, en 2019, a través de la editorial Fokker Ediciones, se titula Soldados, hazañas y batallas, y pueden encontrar pues batallas más conocidas, otras menos, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero también algunos escenarios determinantes en ambos conflictos bélicos. Uno de ellos es el capítulo de Wewelsburg, que tal vez sea uno de mis favoritos, porque contamos todo, o trato de hacer llegar al lector todo lo que hemos hablado aquí, e incluso alguna cosa más, y además tiene el aliciente de que cada capítulo va acompañado de fotografías, algunas incluso inéditas, que de momento pues he podido rescatar de algún archivo. Y bueno, pues en esta obra, ya insisto que es de corte divulgativo, se aparta bastante de lo que son mis novelas históricas o novelas bélicas. Este es un libro que de momento pues todos los lectores que se han hecho con él les llama mucho la atención, incluso me ponen correos pues diciendo, joder, es que dan ganas de irse mañana a ver el castillo, porque joder, lo que cuentas aquí. Y bueno, pues también escuchar la radio, porque en los programas nos podemos explayar todavía más. Entonces en este libro, Soldados, hazañas y batallas, pues van a encontrar una guía de turismo bélico, y ya no solo de campos de batalla, sino de lugares tan enigmáticos como el propio castillo de Wewelsburg. Así que bueno, espero que alguno lo encuentre, se puede hacer con él, lo puede hacer a través de la página de la editorial, o bien a través de mi perfil de Facebook o de mi página, Daniel Ortega Escritor. Lo pueden encontrar tanto en la página web como en Facebook. También pueden hacer los pedidos, y de verdad que se van a adentrar en la historia, ya no solo de forma literaria, sino que casi van a viajar en el tiempo. Y Jorge, cuéntanos dónde pueden encontrar tu trabajo. Y en mi caso se puede encontrar la historia de Wewelsburg, aunque yo le doy quizás el matiz más misterioso, porque
es mi especialidad, o la parte más parapsicológica, en un libro que dentro de poquito cumplirá su primer año, que es 20 puertas hacia el más allá. Allí encontrarán la breve historia del castillo, no tanto en profundidad como lo hace Dani en su línea, porque digo, la mía es otra, y encontrarán todo esto, nuestras anécdotas, cómo vivimos, lo que nos ocurrió, lo que no nos ocurrió, y 4 detallitos más que no desvelaré, que solo, aquel que lea el capítulo lo comprenderá. Muchísimas gracias a los dos y nada, espero volver a teneros en el programa. Muchísimas gracias, de verdad, por este espacio, por dejarnos hablar con total libertad de lo que allí vivimos, y bueno, animamos a todos los oyentes que sigan enganchados a tu programa, porque la verdad que es realmente interesante y bueno, pues se pueden encontrar todo tipo de contenidos donde como podéis ver estamos disfrutando como enanos, tanto los que estamos a este lado del micrófono como los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a ti, Laila, y a toda tu audiencia, y gracias a ti por tu magnífico trabajo. A vosotros siempre, sin vosotros yo siempre digo que esto no sería posible. Muchas gracias. Desde aquí, por supuesto, mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de descarga, de las radios online y de las radios asociadas. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ellos también por hacer posible que este programa llegue a muchísimas personas. Si alguien que esté escuchando el programa quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com. Recordar que tenéis que sustituir las T's por un 7 para encontrarnos fácilmente, tanto en el correo como en las redes sociales. Que tengáis una maravillosa semana, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Podéis seguirnos a través de las redes sociales en Instagram, iVoox, Facebook y YouTube como La Séptima Puerta. Recuerda sustituir las T's por un 7. La Séptima Puerta, tu programa de misterio, historia e investigación.